Estás viendo el Dad's Club, el podcast donde retamos e inspiramos a otros hombres a estar presentes en la vida de sus hijos y ser el esposo sus parejas necesitan. Bienvenidos al Dad's Club Podcast. ¿Cómo están todos? Pablo aquí y les doy la bienvenida al Dad's Club una vez más. Hoy tenemos, como ya había dicho yo, tenemos un invitado muy especial. Siempre lo digo que es muy especial, pero las tres primeras personas de este podcast de verdad son muy especiales porque tuvieron una parte diferente en mi vida y yo las veo con mucho respeto, las veo con mucha admiración y por eso puedo decir que son muy especiales. De aquí en adelante, todo lo demás también podría ser especial en otra manera, ¿verdad? Pero les doy la bienvenida y sin preámbulos, vamos a empezar. Aquí tenemos a alguien que creció conmigo y es amigo mío de años. En realidad, dejamos de hablarnos unos añitos, pero algo pasó y empezamos a hablar de nuevo y fue algo que solamente Dios lo puede hacer porque nos encontramos en un estado diferente en la vida. Así es que uh, le doy la bienvenida a Tabo Aquino. Hola a Desde la todos, ¿cómo ciudad de están? Puebla. Otra vez desde la ciudad de Puebla, porque el primer Otra episodio fue vez, Gabriel Borja con desde la ciudad Gabriel. de Puebla, así es que desde la ciudad de Puebla otra vez. Estamos Puebla aquí. tiene algo, por eso se llama Puebla de Los Déjame Ángeles. ponerte sale, ya estás ahora sí. ¿Cómo Bien. estás, Tabito? Yo lo puedo Muy decir bien. Tabito porque crecimos juntos, pero yo soy más grande que él, lo vi desde niño, y yo le decía Tabito, y no se ofendan a las personas que lo ven como pastor, así yo lo veo. Sí, no te preocupes, de hecho sí crecimos. Yo admirándote ahí, cómo tocabas, cómo cantabas, cómo comías tlayudas Ah, y muchas cosas. Crecimos, tú creciste en la ciudad de Puebla, pero naciste en Oaxaca, ¿verdad? También. Sí, nací en Oaxaca. Okay. Viví en Oaxaca solamente un año de mi vida. Y cambiaron a mi papá de trabajo a Puebla, donde estoy en este momento. Y justo aquí fue cuando nos volvimos a ver contigo, Pablo. Nada, o sea, no hay otra cosa mejor que volverse a ver comiendo tacos. Y así Claro, fue. Lo primero que hicimos fue ir a comer tacos. fue súper porque conocí a tu esposa y eso fue porque fue un encuentro de una prédica que tenía en A Puebla, Teciutlán, ¿no? Me en parece. Teciutlán, exactamente, de hecho con Gabriel Borja y ahí lo conocí a Gabriel, entonces ahí conectamos. Y de hecho, me acordé, dije, voy a ir a Puebla, voy a tratar de hablarle a Tavo, a ver si por ahí está. Y porque no he estado en la Ciudad de México, no he estado en México desde hace muchos años. Yo he vivido aquí en la ciudad de Oakland por más de 15 años, tengo 17 años viviendo ya acá. Entonces, la historia es que fui a la ciudad de Puebla por un encuentro que tenía que predicar y tenía que pasar por la ciudad de Puebla y le hablé a Tabito, fue a Tabo, perdón, pero así yo le digo, pero le hablé a Tabo y me contestó y nos empezamos a hablar y le dije, oye, mira, voy a llegar a las ciertas tantas de las noches, ¿verdad? Y me dice, pues te encuentro aquí afuera de tu hotel, ya le dije dónde me hospedé y muy amable, tú y tu esposa me esperaron porque me perdí, Cierto, cierto. me perdí y fue como un reencuentro de algo que habíamos vivido y es algo muy especial que para mí en lo particular es muy especial porque crecimos juntos, tus hermanas, tu hermano, ustedes una Nuestros familia de papás. nuestros papás, tu papá, que admiro muchísimo, tu mamá, tuve la oportunidad, no pude ver a tu papá porque creo que en ese tiempo tenía un compromiso con el trabajo y no tuve la dicha de ver a tu papá, pero vi a tu mamá y hablamos y mi corazón se quedó eso de volver a verlos a ustedes, volver a escuchar, volverlos a ver una vez más y decirles cómo están, quiero ver sus rostros. Es algo increíble cuando tú creo que dejas de ver a una persona por tantos años y de repente la ves, creo que te pierdes parte de la vida de esa persona, pero también creo que es como un inicio otra vez de la amistad. Pero de verdad, gracias por estar aquí. Te agradezco tanto, tanto, tanto. De verdad, yo sé que estás muy ocupado. Eres papá de dos preciosas nenitas, bellas. Y
bueno, tú y yo compartimos eso, una de las cosas, otra de las cosas que Sí, también sí, sí, sí. eres papá, eres emprendedor de negocios, eres pastor, y una de las cosas también que yo admiro de ti es que eres aficionado al café, Amén. Como Gabriel Borja también. como Gabriel Borja, aquí puro adicto, ¿no? Sí, puro adicto, de la verdad, creo que la palabra papá y café siempre van en una oración juntos. Claro, claro, claro. Y otra cosa que compartimos es amante de la buena música. De Ah, la buena también. música, del jazz, de más nos identificamos mucho con los blues y cositas así que para mí es como que me relaja. Ahora, para todos los religiosos, para todos esos religiosos que están pensando, ay, eso se escucha música no cristiana, que, no. Eso es algo que la verdad no tiene precedentes, es simplemente algo que a mí me encanta, Y lo porque yo creo disfrutamos de que hacer, sí. lo disfrutamos hacer, exactamente. Tú tocas guitarra, tú lideras también o lideraste también en tu iglesia el alabanza. Entonces, creo que una de las bases para empezar a tocar guitarra es en las escalas blues. El Entonces, blues. creo que lo tenemos bien, bien arraigado en nuestros corazones y nunca se va a ir eso, esa Sí, parte. totalmente. El blues Así es como como el Jesús, Padre Nuestro. exactamente, ¿no? Y así como Jesús fue carpintero, nunca se le va a olvidar que fue carpintero. Entonces, pero quiero que nos cuentes un poco de ti, quiero que nos cuentes de tu familia, cómo conociste a tu bella esposa. Eh, ¿Cómo me conoció ella a mí, mejor dicho? ok, ¿cómo te conoció a ella a ti? Ok, perdón. Ya sabes cómo es esto. Es, exactamente. Y otra cosa, ¿cómo tú conociste a Jesús? ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, yo quiero servirte a ti? Que les quiero decir a todo el mundo, y quiero hacer una pausa porque, por si ustedes no sabían, y quiero recalcar esto, que el primer ministerio de un hombre es su familia. El primer no es ser pastor, no es ser líder de la iglesia, no es ser gerente del trabajo donde tú estás, no es ser el empleado o el empleado del mes, no es eso. El primer ministerio al que Dios nos ha llamado a todos los hombres es ser ministro y líder de tu casa. Así es, Así es que totalmente. con todo gusto te paso el micrófono y cuéntanos. Pues bueno, como bien dijiste, vivo aquí en Puebla y tengo 2 hijos, bueno, 2 hijas, y ya estamos por ahí, esperando la tercera versión, a ver qué sale. Oh, buenas Ahí pongan noticias. buenas noticias, ahí mira, primicia para publicación aquí en el podcast. Ahorita nos vamos a tomar otra taza de café por Tabita, entonces. A mi salud. Hagan las quinelas. Ah, no, las quinelas no, porque no Ah, es cristiano hacer eso. Pero bueno, yo conocí a mi esposa en la iglesia. Bueno, ella me conoció a mí, obviamente. Nos conocimos en la iglesia y ya, pues, de ahí ya sabes cómo es esto. Comienzas a salir, y empiezas a sentir esas mariposas en el estómago hasta que de repente ya te ves y tienes 2 hijos y vas por el tercero y dices, ¿cómo llegué a este punto de mi vida? Pero bueno, ha sido increíble. Y sí, lo primero que debemos hacer es saber que nuestra familia es nuestro primer ministerio no, wow, sí. y eso da sanidad y salud a todo lo demás, ¿sí? Y pues sí, vivo aquí en Puebla, también me gusta emprender. Tengo ahí un par de negocios que uno de ellos tiene que ver con música y otro tiene que ver con inversiones financieras. Entonces también me gusta hacer eso porque me ayuda a contactar y conocer más personas. Y pues bueno, yo viviendo dentro de la fe cristiana que compartimos, Claro. pues conocer personas es algo increíble porque puedes ver la oportunidad que Dios te da para influir con su amor en más gente, ¿no? Y en diferentes esferas de influencia y de profesión también. Claro. Igual me encanta el café. De hecho, yo junto a Gabriel y junto a ti, yo creo que soy un noob del café, pero disfruto mucho el Nespresso. No te creas. No, ya te No, iba no a me decir, cortes, no me cortes. ahorita te voy a cortar bien el color. No, no. Mira, te puedo recomendar algunas cositas. Hay unos, como por ejemplo, unas pequeñas maquinitas manuales de espresso donde te puedes hacer tu propio espresso. Buenísima, Obviamente, sí, buenísima. estoy No, mi animándome hermano, por una de ya, esas. mira, ya no quiero hablar contigo. No, no es cierto.
No, la verdad también me encanta el café, pero hace rato hablábamos antes de la grabación que yo creo que 3 meses que no me echo un método pues estás ocupado y dices, "Ay, tengo que encontrar el momento, tengo que encontrar el momento", pero ya cuando llega ese momento lo disfrutas más. Después de 3 meses, un método sabe mejor. Ahorita lo estoy disfrutando. De eso hablamos ahorita, Justo, exactamente. justo de eso hablábamos, que tu método lo preparaste a las 6 de la mañana y no te lo tomaste. No pude. No, no, en serio, no pude. Si ustedes pueden ver las cámaras, porque tengo cámaras en la casa así para ver el monitoreo y todo ese tipo. Tenemos niños. Yo soy un medio picky en ese sentido porque sí tengo que ver, por ejemplo, si algo pasó, así como que a ver qué pasó, de cómo se cayó, si se cayó, de dónde se cayó. Son cosas que a mí me gusta expresar y ver, ¿no? Entonces, ustedes me pueden ver a la cocina a las 6 de la mañana tomando un café, como tratando de tomar un café. Y de ahí nos fuimos al hospital porque nuestras niñas tuvieron que hacer, les dieron las vacunas, las bebés, entonces Y esa es la fue, vida, atender fue el la primer vida de ministerio papá. siempre. Exactamente. Pero bueno, ¿qué tal te está llenando esta taza a esta hora? Está mejor que a las Porque, 6. mira, es lo que mi esposa me dijo. Ese café que tienes ahí que te hiciste la mañana es bastante caro como para que lo desperdicies. Le dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No pude tomar, no lo voy a recalentar, no me gusta recalentado así. Yo a mí me Sí, gusta de la tacita, de que ahora, eso es lo que hablaba yo también con Gabriel Borja acerca del café. No que le hagamos mal o no le hagamos el mal ojo al café de olla. Porque el café de olla fue una de las cosas que me empecé yo. A mí me encanta el café de olla, es pero rico también. oh, es En riquísimo. su manera, ¿no? Es una expresión diferente, ¿no? Es Exacto, la expresión mexicana del café. Es lo que yo exactamente. podría hacer, pero ya Es la sí, multiforme gracia del café, ¿no? es el Espíritu Santo es universal, el café es universal, so gloria a Dios. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un poco de mí. Llevo, pues ya casi 8 años de casado y pues vamos por esos 10 años ya. Hey, dale, Adelante. dale, y nuevo anillo, amén. Amén, amén. Y sí, pues es un gusto estar aquí compartiendo contigo, amigo. Y creo que, pues que tener este tipo de conversaciones es bueno y siempre hay algo que esperemos que pueda ayudar a alguien que esté escuchando o viendo este podcast. Ya, y como decíamos al principio, el punto principal que a mí me gustaría transmitir, que es mi deseo transmitir, es que mis invitados y que yo seamos transparentes, seamos vulnerables a lo que digamos, porque somos humanos. De eso hablamos al principio. Y el ser humano quiere decir que no somos perfectos, quiere decir que Exacto. tenemos errores, quiere decir que cometemos errores. Y aún, por ejemplo, yo compartía contigo hace un momento, cometí un error de carácter con mi hija, con una de mis hijas. ¿Por qué? Porque no le puse atención, se ofendió conmigo y yo le di la espalda, entonces ella se ofendió, entonces yo tuve que arrepentirme porque no le tuve la atención necesaria a ella para, para suplir las necesidades. Una de las cosas que podemos transmitir es que el líder, como le dice la palabra, que el líder está ahí para suplir las necesidades de la gente. Entonces, tú como papá estás ahí para suplir las necesidades de tu gente, de tus hijos, Exacto. de tu esposa. No quiere decir que de ellos te van a servir el plato todo el tiempo. Seamos sinceros, eso es una mentalidad machista que Sí, tenemos que romper, que tiene que romperse en México, si tú puedes estar de acuerdo conmigo. Creo que el cortejar y de estar el cortejar a tu esposa a pesar de los años. Yo tengo 15 años de casado con mi esposa, tú tienes 8. Entonces el cortejo, el apapachar a tu mujer, el apapachar a tus hijos, el decirles les amo, quiero hacer un tiempo especial y mover todo lo que está a mi alrededor, de lo ocupado que estoy, para ponerte atención a ti, porque creo que tú eres lo más importante en mi vida. sí, Aparte de tener a Dios, que eso es una categoría invaluable. Dios en mi ser, y no sé si tú podrías compartir lo mismo, en mi ser, no tiene una categoría, es simplemente Dios. Dios es Dios. exacto. Sí, Y, Dios es Dios, Dios lo abarca todo y es totalmente una categoría diferente. Así es. no podemos ponerle una categoría a Dios. Y creo que mucha gente
cristiana lo pone en categorías. Oh, Dios es primero en mi lista, el número 2 es mi esposa, el número 3 es mi trabajo, o podría ser el número 2 es tu trabajo, el número 3 es tu esposa, pero creo que estás cometiendo un error. Dios no tiene categorías, es simplemente todo. Ahora, cuando Exacto. hablamos de todo, qué tan importante es que tú sepas y que tu doctrina misma nos diga con tus acciones, ¿de verdad Dios es todo para ti? O nada más estás jugando a que él, o nada más dices que Él es todo para ti. Ah, en tus años de caminar con Cristo, cuéntanos, ¿cómo fue que tú le dijiste a Dios o tú tuviste en tu corazón entregarte a Él para el servicio? Porque la verdad, ser pastor es un servicio y la verdad, me quito el sombrero con todos los pastores. Yo tuve la oportunidad de liderar y pastorear un par de años, pero creo que Dios me estaba llamando a algo diferente y por eso no expresé mi parte de liderazgo. Tuve liderazgo en otra cosa, en las empresas donde yo trabajé, pero no me descalifica de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, eh, como dice la palabra, que Dios ama los inicios pequeños. Claro. Claro, pero lo que me intriga de ti es que estás joven y tienes un corazón de servicio a la iglesia, al pueblo de Dios, que es una de las cosas que Dios te mandó a hacer, es pastorear la iglesia donde estás ahorita. Entonces, cuéntanos un Sí. poquito más de esa parte de tu vida. Pues bueno, primero comenzando cómo fue mi decisión de seguir a Dios, porque a pesar de que tú y yo crecimos en hogares donde nacimos y ya nuestros padres eran cristianos e incluso pues mis padres ya tenían pues un lugar en la iglesia, estaban súper involucrados, sus papás también. Y a pesar de eso, mi papá siempre fue claro con nosotros y nos dijo, nosotros hacemos esto, pero ustedes tienen la libertad de decidir seguir a Jesús si sienten la convicción en su corazón, ¿no? Nos los dijo desde pequeños. Y yo me acuerdo mucho que primero tuve una experiencia, ¿no? Porque viene una experiencia y después vino mi decisión. O sea, yo tuve una experiencia a los 12 años, me acuerdo que estábamos justo en Oaxaca, yo ya vivíamos en Puebla, pero cada vez que podíamos estábamos en Oaxaca porque ahí estaba toda la familia. Y estábamos en una casa, estábamos creo que en una noche de alabanza y oración. Y fue en un momento que sentí la presencia de Dios. Y digo, a los 12 años eres creo que bastante sensible y tienes tal vez menos prejuicios y ideas de Dios a esa edad, ¿no? Y fue una experiencia, yo la calificaría como muy, muy directa, muy pura, realmente estoy sintiendo la presencia de Dios porque no tenía ningún otro referente, ¿no? Era como mi primera vez de experimentarlo y Claro. a partir de ahí, pues yo tuve esa conexión, ¿no? O sea, fue una muy clara, porque desde antes ya obviamente estaba en la iglesia y sí había tenido experiencias, pero esa fue muy, muy fuerte. Y desde esa edad dije, Dios, tú existes y quiero servirte. Digo, a los 12 años, pues puedes pensar, estás muy chavito para poder tener una decisión trascendental en tu vida, pero yo creo que Dios va construyendo en ti eso, ¿no? Y Dios va dándote algunas cosas que van denotando el propósito que Él tiene para tu vida, ¿no? Durante los años, cómo vas creciendo, lo que te va forjando, las experiencias que vas viviendo, todo Dios lo pone en tu vida con un propósito. Y el propósito de que encuentres el llamado, ¿no? Tu parte, tu función dentro de lo que es Dios. Porque Dios no se encierra solamente en lo que sucede dentro de la iglesia, sino es mucho más amplio. Y desde ahí, pues empecé con eso y yo creo que fue a los 15 años que comencé a participar más en la iglesia y de ahí, pues el interés, ¿no? De poder ayudar a las personas. Obviamente, dentro de todo este camino, pues hubo muchos errores que yo cometí, algunas cosas que me di cuenta que tenía que cambiar porque no funcionaban, sobre todo en la parte de que al querer ayudar, quería yo controlar a la gente, ¿no? Quería yo, es que tienes que hacer esto, porque yo sabía que eso le podía ayudar, pero a la vez todo esto me ayudó a entender que el poder de transformar a las personas no estaba en mí, sino que era el Espíritu Santo el único que Claro. puede hacer la obra, ¿no? Obviamente la regué muchas veces, me arrepiento de todo eso, pero
pues es parte del aprendizaje. Igual hablábamos hace rato que la experiencia es insustituible, ¿sí? O sea, la experiencia incluso de cuando te salen malas cosas o cuando le haces daño a alguien, esa va a ser una experiencia que te va a quedar, pero tienes la oportunidad de con ese error o esa experiencia que tal vez tuvo un resultado negativo, reflexionar y crecer, o no reflexionar y seguir en un círculo que te va a llevar a la ruina. Entonces, todo eso me ayudó a reflexionar y pues Dios me fue llevando. Obviamente hubo gente que tuvo revelación o palabra profética que habló a mi vida y siempre era lo mismo, ¿no? De que veían gente siendo bendecida por lo que yo podía hablar. Y pues gracias a Dios es algo que se sigue desarrollando en mí. Y para mí la palabra pastor, más que una posición, es una función. Más que una posición también es parte de una expresión del amor de Dios y de un corazón. La Biblia lo pone súper claro en un ejemplo, ¿no? De que Jesús, que es el buen pastor, dejó las 99 para ir por la que estaba perdida. Y creo que eso habla mucho del corazón que un pastor debería tener, ¿sí? El tener ese interés totalmente genuino en las personas que están lejos de Dios, en las personas que tal vez están luchando en su camino y que tal vez se sienten ofendidas con Dios o tal vez se sienten que no merecen la atención de Dios, ni el amor de Dios, ni estar cerca de Dios, ni siquiera pisar una iglesia porque se sienten culpables, etc. Creo que ese es el corazón de un pastor, ¿no? Creo que El lo ir que tú ahí. dices, perdón que te interrumpa, pero creo que tú estás diciendo es que no creo que muchas personas tengan la oportunidad de ver lo que está pasando aquí. Lo que tú estás diciendo es que un pastor, y creo que no es para todos los pastores. Si tú no amas el rechazo, creo que, creo que tu categoría de pastor tiene que ser como redirigida a una, a ser probada, porque te soy sincero, ser pastor, y yo lo viví como hijo de pastor, también el ser rechazado en muchas áreas de tu vida por el hecho de que tú estás pensando que tienes la verdad y que Dios te ha mostrado la verdad. Con el simple hecho nada más de mostrar la cruz. Si tú le dices a un pecador, tú necesitas a Cristo, pum, 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 tú puedes ser rechazado o puedes ser ignorado o puedes ser aceptado. Entonces, yo creo que que tú estás hablando es algo muy importante que muchos pastores que si están escuchando, así que yo les pido que escuchen, que presten atención a lo que está pasando, porque creen que ser pastor es tener una plataforma, tener lujos, tener esto, tener el otro, tener el dinero, tenerlo. No, disculpen, creo que tienen la ignorancia de a lo mejor poder ver que no se trata de eso, se trata de servir a la gente, se trata Exacto. de ser una persona que tiene que ser lista para ser rechazada muchas veces. Y habla Sí, como un totalmente. papá. Y hablamos como papás, ¿no? Hablamos como papás. Nuestros propios hijos muchas veces nos rechazan. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos amor por nuestros hijos. Tenemos que volver, tenemos que saber cómo hablarle a nuestros hijos. Eso que se transmite como pastor. Tenemos que saber hablarle a la gente. Y Para creo que que, has dicho ya, un punto, perdón que te interrumpa, súper no, claro. no, no, dale. Cuando tú y yo que tenemos hijos, los que tienen hijos nos van a entender. Cuando un hijo tuyo está herido o ofendido por algo que tú hiciste, su primera reacción va a ser rechazarte, ¿sí? Pero no por eso vas a dejar de intentar llegar porque tienes un amor de papá hacia tus hijos. Claro. Y lo mismo pasa con ser pastor. O sea, ser pastor es eso, es acercarte con alguien que tal vez está herido y tal vez su primera reacción va a ser rechazarte, porque si tú vas hasta con un perrito que está herido, su primera acción va a ser morderte la mano porque piensa que lo vas a herir más. Claro. Y tenemos que ser capaces de soportar eso por el amor que tenemos por la persona y sobre todo por lo que sabemos que Dios puede hacer en esa persona, no por nuestra capacidad, nuestra forma de hablar bonita, nuestras virtudes, no, sino por el don de Dios y el amor de Dios que puede estar y fluir a través de nosotros. Somos simplemente instrumentos. Y muchas veces, hablando del servicio, ¿no? Decimos, Dios, úsame, quiero que me uses. Y cuando te sientes usado, literal la palabra usado,
te puedes sentir mal y decir, Dios, ¿por qué me sentí usado? No hubo medalla, no hubo reconocimiento, no hubo un bono, No hubo no, aplausos. no hubo aplausos, no hubo cámaras, no hubo un post con muchos likes. Ser usado no tiene que ver nada con eso, sino Claro. ser usado es saber que Dios te utilizó, fuiste un instrumento en sus manos para que tal vez la vida de alguien pudiera ser transformada. Sabía que lo que tú estás hablando es muy importante. Es muy importante. Porque creo, no importa dónde estés, tú viéndonos, no importa de dónde tú estés escuchándonos y donde tú estés, el país que tú estés. Y acabo de mandarle voy a hacer una pausa en este sentido y haciendo un paréntesis. ¿Por qué? Porque acabo de mandar, estaba viendo el otro día con mi esposa, estábamos viendo juntos Instagram y una de las cosas que pasamos los dos juntos es sentarnos a lado para ver, pues, tenemos bebés, entonces van a llorar en algún momento o las dejamos que lloren un ratito para que se duerman. Ustedes saben, como Sí, papás sí, eso tiene sí. que pasar para que se te puedan dormir. Ahora, en esos momentos es donde a lo mejor yo puedo leer o yo puedo ver a lo mejor algunas cosas, enterarme de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es importante. Si estoy en este negocio del podcast, tengo que enterarme de varias cosas. Una de las cosas que me gusta es ver cuentas de pastores en Estados Unidos donde uno puede ver exactamente cómo el pastor se despliega. Entonces, no voy a decir el nombre, pero tampoco quiero que ustedes entiendan que no es crítica, porque Cristo nos habló a que nosotros critiquemos no al mundo, pero critiquemos la mala influencia entre nosotros mismos para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque como líder tú tienes que tener estándares. Sí, Cada líder tiene tú tienes un estándar muy alto como pastor. Yo como líder de mi casa tengo un estándar como papá. Yo cuando era pastor tenía un estándar como pastor. Entonces, tú lo que despliegas en las redes sociales es muy importante porque es de la manera como tú vas a ser percibido, es la manera como la gente va a ir a lo mejor a visitar a tu iglesia. Entonces, una de las cosas que pasó en esta cuenta de este pastor es que él estaba desplegando cómo salía de su Rolls Royce, no era un coche normal, era un Rolls ok. Royce, uno de los coches más caros que tú puedes entender. La iglesia no era de más de 500 personas, pero entonces tú puedes preguntar, el pastor se vestía con chaquetas Gucci y, ¿me entiendes? Ya podemos entonces entender lo que estoy diciendo. La esposa ni siquiera, no te puedo decir nada, Dolce Gabbana, cosas muy caras. Sí. Estamos desplegando, mi pregunta es, ¿nosotros desplegamos un estatus o nosotros desplegamos a Cristo? Y eso se lo mandé a un amigo que es youtuber también, para que lo pudiera hablar y lo pudiera expresar, porque a él eso se dedica, como que a Ok. desplegar a las cosas al pueblo de Dios, que no, en realidad no es crítica, pero tenemos que decir las cosas. Ahora tú, Tavo, tú me puedes decir a mí, Pablo, ¿sabes qué? Cometiste un error a lo mejor hablar, y les voy a ser sincero, en este podcast vamos a cometer errores. A lo mejor voy a decir algo que a ustedes les ofenda y a lo mejor sí lo dije en mala manera o lo dije en una manera incorrecta. Mi posición como líder tiene que ser, voy a hablar y voy a pedir perdón. Voy a enfrentar mi error y ¿cómo se dice en inglés? I'm gonna own it. Eso quiere decir que yo voy a ser el dueño de esa parte. ¿Por qué? Porque lo hice. Sí, toma la responsabilidad por lo que dijiste, lo que Exactamente, hiciste. tomo responsabilidad, Sí. exactamente. Me está olvidando el español, perdón. Y, tomamos responsabilidad como líder. Entonces, una de las cosas que a mí me fastidia, como que yo les puedo decir con toda confianza, me hierve la sangre, es ver este tipo de personas que están desplegando un estatus, ¿cómo les diré? Un estatus, de gente tan importante que a lo mejor ni muchas personas millonarias o billonarias no se vestirían de esa manera. Entonces, creo Sí, porque que, no necesitas mostrarle nada a nadie, ¿no? claro, no necesitas mostrarle nada a nadie. Lo que necesitas es mostrar a Cristo. Es lo único. Para eso se ha llamado pastor. Es lo Claro. único. Digo, Y no digo tampoco que sea malo vestirte bien, que tengas exacto, buena sí, sí, sí. presencia, pero si tu influencia nada más es que la gente vea tus coches,
Y no, Sí, te no, entiendo, o sea, no tiene nada de malo poder tener eso, pero eh, la madurez es, sí, ver dónde estás, ¿no? claro, Y cuál es tu posición y sobre todo cuál es tu función, claro, ¿sí? Y dentro de mi función como pastor, ¿esto ayuda o sobra? Como tú dices, no está mal vestirte como quieras ni tener los coches que quieras, no, eh, pero yo no subiría nada de eso a mis redes porque no, eso es para mí es muy personal. Para mí eso es exacto, muy personal. Que ¿sí? quédate en la casa. ¿Por qué? Porque a la gente lo puede malinterpretar. La gente no puede saber si tienes un negocio tú aparte. Ahora, lo que estoy tratando de decirles es que esta persona que yo vi no solamente es pastor, pero le da influencia o le da poder a gente de la comunidad para, por ejemplo, vender coches, para vendérselo a la gente cristiana. Entonces, como que ya hay unas banderas rojas por ahí que se están levantando, así como que Hay muchas no, cosas mezcladas, ¿no? hay muchas cosas mezcladas. Entonces dices, yo creo que no quiero deducir lo que está pasando, pero te lo puedes imaginar de dónde está agarrando dinero este hombre. Entonces, a mí no me gusta eso. Es como robarle la lana a las propias ovejas, así técnicamente. Literalmente lo que estamos diciendo es robarle la lana a las propias ovejas. No se trata de eso. Entonces, como pastores, yo decía, tenemos que tener un estándar muy alto. La Sí, misma Biblia habla de los estándares que tenemos que tener como líderes, como profetas, como siervos de Dios, como pastores, como evangelistas. Y cuando nosotros, y hablamos de esto hace un momento, tú dijiste algo muy importante y quiero que lo repitas porque cuando te llega el poder hasta aquí, te puedes enfermar. sí, sí, sí. Bueno, hace rato platicábamos que para mí ningún hombre debería tener tanta influencia, porque la influencia y el poder te pueden corromper. Al final, pues, Lucifer cayó porque quería influencia y poder, ¿no? Eh, y a veces, bueno, yo lo veo así, a veces pasas de tener y de usar tu plataforma de influencia, porque al final es un privilegio. O sea, es una responsabilidad ser pastor, sí, pero a la vez es un privilegio enorme, porque Dios te da, pues, esa influencia sobre personas, no para ti, sino para poder comunicar las bondades y las buenas noticias de su reino, ¿no? Eso es realmente para lo que deberíamos usar la plataforma de influencia que tenemos. Claro. Pero cuando llega demasiada influencia a la vida de una sola persona, es peligroso. Si tu corazón no está sano, puede ser muy peligroso porque puedes perder el piso, puedes perder la humildad y puedes distraerte, eh, pues como dice la Biblia, ¿no? Por Babilonia, ¿sí? Puedes distraerte por la mujer que está encima del dragón, o sea, puedes distraerte por riquezas, por influencia y poder, pero natural, o sea, humano, y terminas por corromper y usar esa influencia, eso que Dios te dio para otras cosas pues que no traen beneficio a ellos, sino traen beneficio a ti. Y ahí esa es la clave, ¿sí? Ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para traer beneficio a las personas que están hambrientas de Dios o lo estoy usando para traer beneficio a mí. Porque eso puede ser una línea muy delgada, ¿sí? Puede ser una línea muy delgada de, oh, quiero traer finanzas para la iglesia y puedo hacer esto con la iglesia y podemos entre todos generar este plan y cosas, ¿no? Que tal vez no van malintencionadas del corazón, pero es una línea muy delgada. Y ahí también, yo creo que siempre es importante discernir esa función del corazón de un pastor, o sea, esa función también del llamado, porque yo creo que o sea, yo creo que todos los pastores deben ser buenos predicadores, pero también creo que hay muchos predicadores que no son pastores. O sea, Claro. el corazón justo de eso, de dejar las 99. Dejar las 99 es dejarlo seguro, dejarlo que ya está, dejarlo bonito, para ir por la que se metió en el terreno donde tal vez te vas a espinar, donde tal vez vas a pisar, Enlodarte. enlodarte, vas a pasar una zanja para llegar a esa y vas a terminar sucio, vas a terminar, tal vez vas a sudar, vas a esforzarte. En vez de dejar las 99 ahí, que es todo fácil, ir por eso es ser pastor, tener las conversaciones que son difíciles y también eso de que esa persona que se siente
lejos, herida, acusada, lo que sea, perdida, sepa que hay un buen pastor, que hay alguien que tiene el corazón para irla a amar y para decirle, hey, no importa lo que estés haciendo, no importa qué tan mal te equivocaste, puedes venir, puedes pertenecer al rebaño de nuevo. No sé si ustedes pueden ver lo que está pasando aquí. Aquí hay un buen pastor aquí. Tavo Aquino, yo te digo una cosa, mi hermano, tú eres un buen pastor. Estoy viendo lo que tú despliegas ahorita, no porque lo estés. ah, Tenemos una relación. Tú y yo hablamos mucho, nos texteamos frecuentemente y puedo Muy de noche, porque muy somos de noche. papás, claro. Claro, claro que sí. I mean, para ti son las 12 o 1 de la mañana, para mí son las 12 de la noche. A esa hora te estoy escribiendo, pero Sí. puedo ver tu corazón, puedo ver tu vulnerabilidad, perdón. Puedo ver y despliegas la humildad que solamente Dios puede darnos, porque por sí nosotros somos orgullosos todos y Claro, sí. hay una parte de orgullo, pero creo que el Espíritu Santo trabaja en tu vida y si tú eres un líder de una iglesia, Él tiene que trabajar y por el hecho de que tú eres pastor no quiere decir que no cometas errores. Por el hecho de que tú eres pastor no quiere decir que a lo mejor te vas a molestar cuando alguien te pasa en el camino, te corta en la carretera y tienes ganas de decirle hasta de lo que se va a morir, ¿me entiendes? No, y a veces lo haces, digo, todos tenemos errores, ¿no? Eso. Y de hecho, a través de todos esos errores, yo creo que me he convertido en alguien humilde y en alguien que está más capacitado para ayudar a otros. Porque como te dije, al principio yo pequé de ser demasiado duro, de juzgar personas, incluso siendo joven. O sea, tal vez por muchas cosas, ¿no? Puede ser la cultura en la que crecimos tú y yo dentro de la Claro. iglesia latina, mexicana, que pues éramos muy legalistas y queríamos controlar todo, no con un mal corazón, o sea, porque todo nacía del deseo de ayudar, ¿no? Pero al final Claro. queríamos terminar controlando y querer ser los que transformamos las vidas. Sí, a veces era tanta la insistencia que pudimos lastimar a muchas personas. Claro, y que nosotros mismos a lo mejor no teníamos, porque creo que en mi propia vida, como te digo, yo cuando llegué a los Estados Unidos, empecé a conocer lo que de verdad era el Espíritu Santo. Y él es el único que, como tú dijiste, el único que puede cambiar los corazones y redarguir es el Espíritu Santo. Así es que, Totalmente, y si tú te pones a pensar, entonces, ¿cómo puedo influenciar a la gente, a la gente que me está escuchando para que ellos puedan entender el mensaje de salvación? Creo que es muy importante. Y la palabra lo dice, que por tu propio testimonio, totalmente, totalmente. ya te lo dejo ahí. Ya, es que ahí está, por tu testimonio. Y tu testimonio no quiere decir por tu forma perfecta de vivir. No. Yo lo veo al revés, y no sé si yo esté mal, pero yo he visto mucho esto, que a veces dentro de tu peor error o de tu oscuridad más Profunda. dark, más profunda, más abismal, es donde más Dios brilla para otros. Es donde más Dios usa esa parte de tu Claro, historia para otros. Y, y yo he sido testigo de eso. Claro que esto no te da permiso de voy a buscar más testimonio para mi vida. no, 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 obviamente no. O sea, obviamente tuviste que aprender de esas situaciones, pero se trata de eso, de poder ser honestos. Hace rato igual platicábamos y yo te comentaba que para mí también ser pastor es ser suficientemente valiente para compartir y admitir tus errores, tus caídas, lo que estás luchando en este momento en tu vida con la iglesia. El claro, poder ser valiente y pararte desnudo, si lo podemos ver así, y que la gente vea tus heridas, tus costras, lo que está mal de ti, pero ver cómo Dios, aún en eso, está obrando en tu vida y que ellos puedan ver cómo también ellos tienen la oportunidad de que Dios obre en sus vidas. Y solamente eso, o sea, creo que también al final cuando tratábamos antes de controlar a la gente, y eso es inconscientemente decir, no confío tanto en ti, Espíritu Santo, de que vayas a transformarlo, entonces te ayuda un poquito en lo que veo que estés haciendo tu obra bien, ¿no? Y creo que ahora en este punto lo que hemos entendido, gracias a Dios, es que podemos confiar en que el Espíritu Santo va a obrar y que claro. va a usar nuestro testimonio para que la gente pueda conocer la salvación. Simplemente eso, que podamos ser lo suficientemente valientes de compartir, así como, pues, como Jesús
fue suficientemente valiente de morir en una cruz, a pesar de que era el Hijo de Dios. Yo me pongo a pensar, o sea, la gente de ese punto era como, sí, es el Hijo de Dios, pero está en una cruz. ¿Cómo? ¿Sí? Qué mal testimonio. Está en una cruz, no se puede salvar, no tiene el poder. ¿Sí me explicó? Y a través de eso Jesús cambió toda nuestra historia. Claro. De mostrarse vulnerable, herido, de ver cómo, a pesar de ser el Hijo de Dios, sí sangró. ¿Sí? ¿Sí me explicó? No por ser pastor no quiere decir que yo no voy a sangrar. No por ser pastor quiere decir que yo no me voy a equivocar. No. La gente debe conocer realmente quién soy. Debo ser honesto. Y dentro de todo esto, ayer te comenté que platicaba con mi esposa pues, de la cultura de la iglesia y de cosas que pasan. Tal vez cuando tienes mucho tiempo en la iglesia conoces más cosas, conoces lo bonito y lo feo de la iglesia en general como organización. Claro. Y hace mucho tiempo estuvimos en un evento y recuerdo que un grupo de personas cool de iglesia nos invitó a su cuarto de hotel y de repente sacaron cosas para beber y así, y era como, oh, estamos emocionados por hacer esto y puedes vernos como somos, no sé qué. Y para mí o sea, fue un choque muy duro, bueno, no muy duro, sino fue, ¿por qué haces esto aquí? Deberíamos vivir la vida que realmente somos, deberíamos mostrarnos totalmente transparentes y no estar ocultando cosas. Y si estoy ocultando cosas, quiere decir que no estoy dejando que Dios trabaje en esta parte de mi vida. Quiere decir que, pues, que estoy viviendo una mentira delante de los demás, ¿no? Y no se trata de ser perfectos, como lo dije, pero se trata de ser lo suficientemente valientes para mostrarnos tal cual somos y poder Claro. ayudar a los demás. Porque esa es la influencia que Dios quiere que tengamos a través de nuestra historia, de nuestro testimonio y de buscar eso, de buscar el reino de Dios y obviamente también acercarnos a la estatura del varón perfecto, que es lo que nos llama Cristo, ¿no? Claro. Dios está interesado en trabajar en nuestras vidas y obviamente como pastores tenemos situaciones que tal vez vamos a vivir más difíciles que otras personas. Como líderes vamos a ser probados en diferentes cosas porque el enemigo obviamente no quiere personas que tengan influencia y que compartan la buena noticia y tal vez vengan cosas a tu vida, cosas a mi vida, pero que podamos ser suficientemente valientes en confiar que Él está con nosotros y que podemos ser totalmente transparentes, totalmente honestos, totalmente con nuestros errores y así nos mostremos a la iglesia porque como dice Craig Rochelle, que me gusta mucho ir su podcast, Uh-huh. la gente sigue más a un líder que es real a un líder que siempre pretende estar bien, ¿no? En inglés se oye más bonito, pero bueno, eso es como traducido al español. Me encanta a mí, Craig Rochelle es uno de mis podcasters favoritos y a mí me encanta lo que él despliega porque él no se mete en mucha controversia. Y si ustedes tienen la oportunidad de verlo, a lo mejor voy a poner, bueno, depende de que ustedes, si quieren que les pongamos o les demos eh, um, el nombre completo de Craig Rochelle. Y él habla mucho de liderazgo y ha invitado a gente tremenda como John Maxwell, como Dave Ramsey para finanzas. Y es una de las áreas, yo lo que quiero decir es que él cubre muchas áreas de lo que es el liderazgo y a mí me encanta Craig Rochelle y compartimos eso también mucho, Tavo y yo, que nos gusta escuchar a este tipo de personas que tienen influencia en el cuerpo de Dios mundialmente, pero yo no recomendaría a alguien que tiene controversia o que tiene mucha como falta de sabiduría en cómo, en cómo dirigirse a la gente, porque, ok, vamos a ponerlo de esta manera. Y quiero que seamos sinceros, porque cuando una de las cosas que yo hacía también era ver qué área vamos a impactar de la gente y qué tipo de gente íbamos a impactar. Una de las cosas que yo luché por mucho tiempo es para impactar a las personas o a la gente que ya no estaba en la iglesia, que eran, por ejemplo, papás de, digamos, 28 años a 39 a 40 años. Entonces, esa era lo que es técnicamente nuestra era, Sí, las personas en las que crecimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento ellos tuvieron una mala experiencia
con las personas en la iglesia, no con Dios, pero a lo mejor con las personas en la iglesia y hasta con nosotros mismos. Sí. Y cualquier cosa es como se dice en inglés, mental trigger, ¿cómo se dice en español? Eh, Ah, es como es como un gatillo mental, ¿me sí, entiendes? Es que sí. Que te cualquier activa cosa algo. que te activa exactamente el mal recuerdo o en el olor o en tus sentidos, en cualquier parte de tus sentidos te activa algo, que sea bueno o que sea malo, sea agradable o no o desagradable. Entonces, para muchas personas el ir nada más con el nombrar ir a la iglesia era como decir, es ir a donde a lo mejor en mi caso, yo te lo he puesto así, en mi caso, y para mucha gente a lo mejor ellos han sido abusados sexualmente. Y nada más con mencionar el nombre de la iglesia. O nada más, por ejemplo, el decir que el pastor no me hizo caso o el pastor tuvo una vida o tuvo otra mujer. Depende de todo lo que tú estás hablando en la experiencia, sea bueno, sea malo, pero nuestra la tirada, digamos, ¿no? En ese sentido, como dicen en México, la tirada era darle a este tipo de personas para traerlos de regreso a la iglesia. ¿Por qué? Porque de ellos depende, como también son jóvenes y tienen niños todavía. Sí, De ellos dependían también el futuro de la iglesia. Para mí es muy importante el futuro de la iglesia. Y eso a mí me sí, totalmente. encantaba hablar con las personas y me encantaba hablar con los pastores. eh, ah, mis pastores en ese tiempo. Y algo que a mí me encanta, lo que veo en tu iglesia que se llama Reino, es que hay mucha gente joven, hay mucha gente joven sirviendo. Tú eres un pastor joven y no que eso no te descalifica a ti, que es algo que también quiero hablar contigo, porque eso no te descalifica a ti, porque la experiencia solamente Dios te la da, pero creo que los años que tú has tenido en la iglesia te califica para hablar en frente de la gente y te califica para decir, yo he conocido algo tan importante que he escuchado es esto, que un pastor despliega las marcas, despliega las heridas que cuesta y el precio que cuesta eh, conseguir la presencia de Dios y vivir una vida totalmente doblegada a Dios. Entonces, como pastores, eso debemos, yo creo que eso debemos de desplegar en vez de desplegar tus zapatos de $3,000, $4,000, Por eso que no predico tiene nada descalzo. malo, que no tiene nada de malo, pero como te digo, es como decir, aquí me estoy gastando su dinero. Sí, 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 totalmente. Y totalmente ser pastor es eso y creo que nunca debemos perder esa búsqueda de la presencia de Dios porque también algo con lo que se lidia y, y que yo creo que todo el mundo que ha servido en la iglesia o hasta si ya serviste en la iglesia y estás fuera de la iglesia es que muchas veces por estar enfocado en algo funcional pierdes lo esencial. Wow, Por claro. estar enfocado en mi función en la iglesia, en cumplir tareas, actividades, roles, pierdes lo esencial. ¿De qué me sirve cumplir todo lo que tengo que cumplir en la iglesia si perdí la esencia, si perdí Claro. el fuego? Estoy siendo un címbalo que retiñe, ¿no? O sea, estoy teniendo un sonido vacío, estoy siendo una guitarra desafinada. Y creo que es algo que puede ser una de las raíces por las que podemos muchas veces como pastores herir a otras personas, porque si perdemos el fuego, si perdemos al Espíritu Santo y seguimos compartiendo y seguimos hablando en una plataforma, pues, ¿qué estamos transmitiendo? Lo que debemos comunicar y lo que debemos también cuidar con mucho celo es ese fuego de la presencia de Dios. Porque como mencionaste, lo que transforma es Dios, quien transforma es el Espíritu Santo. Si yo hablo sin el Espíritu Santo, mis palabras pueden motivarte, sí. Pueden sonar bonitas, sí. Puedes tuitearlas, también. Pero no, pero van vacías, van sin esa esencia, sin el poder que realmente puede transformar tu vida. No hay poder. ¿Te diste cuenta de lo que dijiste ahorita? Dijiste, tú puedes transmitir una plataforma, pero si no transmites lo que Dios tiene para ti, no estás transmitiendo técnicamente lo que dijiste, no estás transmitiendo absolutamente nada. Una vez lo vamos a repetir. Exacto. Si tú transmites una plataforma al predicar, estás transmitiendo algo vacío.
El exacto. enfoque es totalmente fuera de lugar, fuera de lo que es el evangelio técnicamente. Pero lo que Sí, Gabo está diciendo ahorita es que la plataforma no es lo que tú debes transmitir, es simplemente la vida que Dios quiere que tú vivas diariamente. sí, y permanecer en su presencia. O sea, podemos ver la plenitud de Dios como algo que sucede cuando estamos en su presencia. Claro, ¿Y qué es estar en su presencia? Estar cerca, permanecer ahí. Si nosotros comunicación, nos alejamos, perdemos todo. Y creo que es una de las amenazas más grandes y más comunes dentro de la iglesia. El perder esa esencia. Tú puedes verlo, hay un templo en Israel en donde los ortodoxos y los católicos y los musulmanes y todos están peleadísimos por cosas tontísimas, ¿no? Hay una ujú, escalera que lleva ahí ciento y tantos años que no se ha movido porque firmaron un acuerdo. eh, ¿Y a qué me refiero? ¿A qué voy con esto? A que cuando pierdes la esencia y cuando la iglesia o quienes dirigimos una iglesia perdemos la esencia, perdemos la presencia, empezamos a crear ideas o reglas o normas o empezamos a hacer cosas que no tienen sentido dentro de la iglesia y que al final terminan lastimando a alguien o terminan claro, ofendiendo a alguien o terminan decepcionando a alguien. Claro, no quiero decir que seamos infalibles aún con la presencia de Dios, ¿sí? Muchas veces aún así vamos a poder decepcionarte o fallarte, pero hay una diferencia cuando la presencia de Dios está contigo, te trae esa conciencia de decir, oh, te equivocaste, pide perdón. Y antes, yo me imagino, ¿cómo un pastor va a pedir perdón si un pastor no se equivoca? no, el líder Porque nunca, yo viví dentro de esa cultura de iglesia. lo vivimos, exactamente, el líder nunca se equivocaba, siempre era perfecto. Exacto. Era, transmitir algo perfecto ante la gente, decir, oh, el pastor, por el título, por el título vas a poder tener acceso a muchas cosas, pero tenemos que reconocer es esto, que tú solamente te descalificas. Porque mucha gente puede decir, bueno, el llamado es irrevocable. Claro que es irrevocable, pero tú te descalificas. Es lo mismo que pasó con Saúl. Tú lo estás transmitiendo técnicamente ahorita lo que estás diciendo. Saúl fue llamado por Dios porque la gente quería un fue rey ungido por Dios también. ungido por Dios, exactamente, fue ungido por Dios, pero él mismo se descalificó. Tú puedes ver que cuando David entró a escena a matar a Goliat, él tenía que haber tomado liderazgo que él tomó al principio en los capítulos, a los principios de Samuel, de primera de Samuel, porque Totalmente. ya, él fue el que derrotó a un ejército casi entero, pero no, pero se descalificó en el tiempo, en el paso, en el poder que se le metió en la cabeza de lo que estábamos hablando, y Sí, solamente él se descalificó. y sí, y gran parte de eso es porque perdió la presencia, perdió la esencia. O sea, se quedó con la posición solamente. Claro, wow, Y bueno, hablando de eso, creo que también es algo que puede pasar con la iglesia. claro, Eh, si vemos lo que Jesús nos enseñó es que la iglesia debe ser la influencia central de la sociedad, ¿no? Debería ser. Como hemos platicado antes, obviamente la iglesia ha perdido, y esto es verdad, mucha credibilidad. Y claro, pues sí, creo que todo se sale de eso, ¿no? Ha perdido credibilidad totalmente la iglesia por culpa de muchos de nosotros, o sea, por culpa de personas que hemos lastimado y hemos hecho las cosas mal y al final hemos lastimado a otras personas y, bueno, si lo extrapolamos a un tema religioso, pues vemos como líderes religiosos o, pues han hecho cosas terribles, ¿no? Desde abusos, crimen organizado, ¿qué puedo decir? ¿No? Hay muchas cosas que ha habido gente y líderes religiosos involucrados en. Sin embargo, creo que estamos aquí porque también podemos pedir perdón en nombre de todas esas personas que tal vez te han claro, fallado o claro. que han hecho cosas que no vienen del corazón de Dios, pero que realmente la iglesia que es verdadera no va a haber eso para tu vida. La iglesia que realmente vive con esa misión y ese propósito de ser el cuerpo de Cristo,
el cuerpo de Cristo, ¿qué es? Es representar a Cristo y tener un celo y un anhelo de vivir como Cristo vivió, ¿sí? El lavar los pies, el servir, el ir con lo vil y menospreciado de la sociedad, eso es la Claro. verdadera iglesia. Y esa es la iglesia que si tú fuiste desanimado y fuiste ofendido en alguna iglesia, busca una iglesia, busca a alguien, un pastor, alguna persona en la que sientas el amor de Dios. Y si lo encuentras, conéctate con ese lugar y quédate ahí y Claro. sirve ahí y construye ahí, porque lo que construimos en el reino de Dios, no en la iglesia solamente como organización, no sé, quiero que me entiendan bien aquí, lo que construimos en el reino de Dios, lo construimos para nuestras generaciones. Y como tú dices, digo, That's Club, me encanta el nombre. Sí, yo como papá quiero eso, quiero que mis generaciones, quiero que los que vengan después de mí puedan realmente conocer el reino de Dios y vivir dentro de esa verdad Claro. que no se compara con nada. Digo, la iglesia debe representar el reino de Dios, una iglesia sana debe representar el reino de Dios. Y es lo que debemos buscar, construir iglesias sanas que puedan comunicar lo que el reino de Dios es de verdad y podamos construir hacia generaciones. Digo, estamos viviendo en tiempos donde Increíble. hay mucha influencia por todos lados, hay muchas mentiras rondando por todos lados y al final el que va a traer la claridad es Jesús, es su amor y es vivir las verdades de su reino. Pero vemos en tiempos donde la iglesia que ha perdido credibilidad Ya. ha dejado que muchas mentiras y muchas cosas empiecen a crecer alrededor de la sociedad. Y creo que eso es algo que pues es importante saberlo. Si tú eres cristiano y estás viendo esto, saber lo que nos corresponde ser esos pregonadores de la gloria de Dios y la gloria de Dios se muestra a través de la verdad de Dios. No hay otra forma de poder vivirlo. Y, y algo, y lo que dijimos exactamente. La credibilidad que la iglesia ha perdido es por parte de escándalos. Y no vamos a entrar en detalles porque ese no es mi tema. Mi tema no es como para decir, vamos a hablar de que este escándalo. Y eso es para todos otro tipo de YouTube, de canales de YouTube. Sí, sí. Y hay muy buenos cristianos que se encargan de eso, como de desplegar exactamente y quebrar todo lo que está pasando en la mesa, como para decir exactamente qué es lo que tienes tú como cristiano que tener cuidado. Ahora, como cristiano tenemos que entender y tener el oído del Espíritu Santo para escuchar exactamente la persona correcta. Algo que a mi abuelo decía y me dijo muchas veces, tú puedes leer todos los libros que tú quieras, pero no todos los libros son para ti. El mismo apóstol Pablo decía, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Exacto. Eh, entonces, como te decimos, la credibilidad de la iglesia, y yo me incluyo en eso, la credibilidad de la iglesia se ha perdido en muchas maneras. ¿Por qué? Porque, como te decía, muchas personas no pueden entender que as- somos gente que puede ser reformada. Hay una renovación en nosotros por medio del Espíritu Santo. En mí ha estado entrando el Espíritu Santo como no tienes idea. En ti ha estado entrando el Espíritu Santo como nadie puede entenderlo. Eh, y algo que me encanta que tú estás diciendo es que solamente el Espíritu de Dios puede reformar en ti lo que ha pasado en tu vida. Y algo que le decía a mi esposa hace un par de días es que es increíble cómo Dios, tuve un encuentro con una persona por medio del teléfono y lo quiero compartir porque fue como un encuentro entre nosotros dos y yo herí, él me hirió. Entonces, y esto fue no te estoy hablando de hace 2, 3 años, estoy hablando desde que yo fui niño. y, Ok. ah, y hablamos de esta persona y yo hablamos y nos hablamos claramente sin alterarnos. Y eso fue una de las cosas que me encantó porque dije, Señor, Dios, Espíritu Santo, ayúdame a hablarle a esta persona porque yo siento que tengo que hablarle y aclarar cualquier cosa porque para empezar este podcast es lo que yo entendía, que tenía que hablar a personas para aclarar cosas, ¿entiendes? Sí. Entonces, y lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo. Y lo que quiero hablar es que la restauración de parte de Dios, no cualquier restauración, pero la restauración de parte de Dios hace que tú olvides el pasado, número uno, recupera el tiempo, vamos a acabar aquí, recupera el tiempo
que tú has perdido y te hace sentir como si nunca hubiera pasado absolutamente nada. Y eso es algo solamente sobrenatural. No, no te lo puedo explicar. No, no hay palabras como para explicarlo, porque tan pronto colgamos, sentí como que yo y esa persona nunca hubiéramos tenido un problema. Como Porque Jacob y Esaú. exactamente, como si no hubiera pasado nada en nuestros pasados, porque yo ofendía a esa persona y él me ofendió a mí, entonces como que teníamos aquí, como decía, aquí en Estados Unidos tenemos beef, teníamos como carnes, o sea, eso, ¿no? Pero, no, a lo mejor allá en América Tenemos Latina, tasajo. aquí tenemos tasajo en Oaxaca. El tasajo es, me encanta, ya me estás... Señor, perdónanos por pensar ahorita, estamos ayunando. Pero algo que la gente quiero que la gente entienda. Si tú vas a empezar a ir a una iglesia, tú tienes que empezar a pedirle a Dios primeramente, porque Dios es el único que te puede revelar y el Espíritu Santo te va a revelar exactamente dónde tenemos que entender que la restauración tiene que entrar. Y ya seas en tu matrimonio, ya sea en relaciones con tu familia, hasta con tu suegra, si quieres, hasta con el perro que vive en la casa contigo, ¿me entiendes? Tienes que tener una relación y cuando tú tienes una relación, la única forma de arreglar la relación es por medio del Espíritu Santo y por la restauración de parte de Dios. Tú puedes empezar una restauración y decir, wow, yo te perdono, pero de repente estás hablando mal de esa persona y entonces no hubo restauración porque no Sí, estás olvidando lo que pasa. Ya, la restauración tiene un proceso, todos tenemos un proceso. Tavo ha tenido un proceso, yo he tenido un proceso, tú a lo mejor que nos estás viendo, has tenido un proceso y tú puedes entender lo que pasa. Y si tú te has sometido al proceso de Dios, bienvenido, bienvenido. Ese es el Dad's Club, aquí es donde todos nos podemos decir, todos estamos en proceso, nadie va a ser exacto. perfecto. Y algo que me encanta de ti, Tavo, es que eres muy, muy claro en lo que tú quieres de parte de Dios, pero también de lo que tú quieres transmitir a la gente. Y yo te celebro eso y la gente tu iglesia, si está viendo este podcast, celébrenlo, den un abrazo el próximo domingo que ustedes lo vean. Cuando ustedes lo vean, abrácenlo, porque saben que porque tienen un buen pastor aquí. Así como que ahora sí, Jesús, eres un buen pastor. Ok, bro, tú también necesitas tu canción, mi hermano. Eh, eh, porque de verdad, yo puedo ver en ti algo diferente. Yo puedo ver en ti el amor de un pastor. Es el primer amor. El amor de un pastor es el primer amor del pastor, técnicamente. Y es algo que admiro mucho también en tu papá. Ahora quiero hablar algo increíble y hacer una pausa. Tu papá tiene un testimonio tremendo, tremendo. Yo en algún momento Sí, quisiera invitarlo al podcast, así como que lo estoy invitando indirectamente, pero de verdad, tu papá tiene un testimonio tremendo que a mí no me cabe en la cabeza cómo pasó todo esto, porque es algo que es una de las cosas que se está peleando en estos tiempos, es el tabú de la cultura de creer en Dios y no creer en Dios, pero ah, sí. a mí De como hecho, parte de su testimonio es que yo creo en Dios, porque yo tuve mi etapa igual. Yo creo que lo heredé de él, ¿no? El ser muy, muy analítico, me encanta la información, me encanta leer, claro, hasta encontrar la raíz de todo, ¿no? Y el tener la historia de mi papá tan cerca me ayuda muchas veces no irme por donde ya él caminó. Para eso nos sirven las historias de otros. Nos ayudan a caminar seguros donde alguien ya caminó y te dice, hey, yo ya fui por ahí y por ahí no llegué a ningún lado, ven por acá. es que estás caminando en los hombros de gigantes. Eso Sí, es sí, sí, sí. exactamente como se dice aquí, estás caminando en los hombros de gigantes. Es que hay una plataforma donde tu papá dijo aquí, por aquí van a pasar, si ellos quieren pasar. Y es Sí, exactamente sí. donde tú estás caminando. Increíble, increíble. Sí, no, él estaría encantado de compartir aquí, ¿eh? Indirectamente, Pastor Tavo, Pastor Aquino. Invito a mi tocayo, no te preocupes. Sí, exactamente. Dile que lo invito cuando él necesite, esté aquí estoy yo. Y de verdad, a mí me encantaría tenerlo porque tiene un testimonio tremendo. Y si ustedes conocen al pastor, el papá de Tavo, que es su tocayo técnicamente, este, es, te va a dejar mudo. Mudo, exactamente. A mí cuando yo lo escuché por la primera vez, que fue hace muchos años, me encantó a mí, porque la forma en que él habla es como, ¿cómo te diré?
Es una forma, tu papá como habla es la forma de un papá. Sí, Te habla totalmente. con amor, te sienta, pero te habla muy directamente y te hace reflexionar muchas cosas. Y eso me gustó, eso me gusta mucho de tu papá, porque, y lo celebro también, porque abre puertas. Como papá tenemos que aprender a abrir puertas con nuestros propios hijos. Qué tremendo es entender abrir las puertas con tus propios hijos, porque no puedes generalizar todo. Exacto. No puedes generalizar todo. A papá, al pastor, líder de alabanza, líder en la iglesia, un líder en tu propia empresa, no puedes generalizar todo. El ser líder totalmente habla de que tú tengas un espacio para cada persona y saber exactamente el rol que tienes con cada persona y saber técnicamente, como se dice, cómo llegarle a esa persona. Sí, creo que acabas de decir algo súper clave. Y si lo pones como el ejemplo de papá, incluso con tus hijos, así sean dos hijos, cada uno es otro mundo totalmente diferente y debe ser el papá que necesita cada uno de ellos, no un papá general para los dos, sino un hijo va a demandar algo de ti como papá Claro. y otro Oh, hijo va a demandar otra cosa de ti como papá. Cada quien tiene necesidades diferentes y cada quien necesita una confrontación diferente, obviamente dentro del amor, pero la confrontación también es algo que yo creo que, si lo hablamos ahorita, que pasamos de un extremo en la iglesia a otro, en el que antes era todo confrontativo y ahora no se confronta nada. nada, absolutamente nada. No hay un término medio. Eso es una cosa que a mí me distrae como cristiano, porque tú ves lo que está pasando, tú ves cómo se está comportando el liderazgo, pero no puedes decir nada porque técnicamente todas las puertas se te cierran. Y no es por acusar muchas veces, pero es por decir, tengan cuidado de esa manera, porque pueden romper algo que Dios está haciendo tan grande, a lo mejor en la iglesia tuya o en la iglesia mía, pero el hecho de que como se dice aquí en Estados Unidos, we squash it out, lo dejamos así como que, ok, se deja debajo de la mesa, no, no vamos a hablar del tema ya más, no te preocupes, nada pasó nada, pero al contrario, cuando nos volteamos la espalda, estamos hablando de la persona, estamos hablando de eso, entonces hablamos de hipocresía al 100%, hablamos de Totalmente, hipocresía que no se puede explicar, no se debería explicar en la iglesia de Cristo en ese sentido, porque deberíamos ser transparentes. Ahora, transparencia, como tú dices, si tú quieres claridad, si tú quieres la claridad de Dios en tu vida, tú tienes que ser confrontativo. Tienes que, exacto. tienes que confrontar la verdad. La Y verdad, sí, confrontar no es juzgar, no, confrontar es amar. Dice la Biblia que el que ama corrige. correcto. Y bueno, corrige, si pudiéramos traducirlo realmente es eso, confrontar lo que te pueda hacer daño o puede dañarnos a todos, ¿sí? Porque si algo no es confrontado y no es atendido a tiempo, es como una herida. Crece, se puede infectar y puede enfermar todo el cuerpo. Entonces yo prefiero, aunque duela, lavar la herida en el momento, pero yo sé que va a ser algo que va a traer salud después. Entonces creo que es algo que debemos, obviamente, y volvemos a lo mismo, o sea, si no estamos con el Espíritu Santo no podemos tener la sabiduría para hacerlo. Por Claro. eso la clave de todo, el centro de todo es que permanezcamos. Si tú eres líder, si tú eres papá, si tú eres cualquier persona, todos dentro del reino de Dios estamos llamados a influir, por lo tanto tenemos cierto grado de liderazgo todos, porque nuestro llamado es ir y hacer discípulos, Ujú, o sea, ir y exactamente. tener influencia en otras personas. Tú y yo debemos buscar muy intencionalmente la sabiduría del Espíritu Santo para que cuando tú y yo tomemos una decisión o tengamos que tener una plática incómoda tal vez en el momento con alguien, tengamos la sabiduría para hacerlo y el amor de Dios se ha transmitido a través de nuestras palabras y ese momento incómodo traiga salud, ¿sí? Hace unos días, bueno, no, la semana pasada en la iglesia tuvimos un estudio de Santiago y leí, bueno, dentro de esto que estaba estudiando leí una frase de Spurgeon que me encantó, dice, un ladrón cuando se acerca a ti con un cuchillo te da miedo, quieres correr, ¿sí? Porque sabes que el cuchillo te va a hacer daño. Y yo lo veo así, cuando tú y yo no tenemos
el amor ni la sabiduría del Espíritu Santo para acercarnos con alguien, podemos acercarnos como ese ladrón con un cuchillo para Claro. picar a alguien. Pero ¿qué pasa si un cirujano se acerca con un bisturí? Sabes que lo que él va a hacer te va a hacer un bien. Y hasta te pones ahí para que te tasajee, como decimos aquí en México, para que intervenga en tu vida, para que te haga una cirugía y que al final quedes mejor de como estabas. Y así debemos ser nosotros. Que aunque, digo, el bisturí, ¿qué pasa? Pues es incómodo, Corta. hiere, entre comillas, o sea, es una cortada, pero es algo que al final puede que necesitabas y sana algo más grande dentro de ti. Entonces yo lo veo así, cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo y la presencia de Dios en nosotros, no nos acercamos como un ladrón con un cuchillo, nos acercamos como un cirujano, si lo vemos en esta metáfora, un cirujano con un bisturí ayudando a alguien a través de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas, ¿sí? Entonces la confrontación es algo así, debemos buscar esa forma, esa sabiduría. Cuando Jesús vemos que confrontaba, solo pasaban cosas buenas después, ¿sí? Jesús fue incómodo para su sociedad y tú y yo muchas veces tenemos que ser incómodos en ciertas cosas en nuestro grupo de amigos y eso está bien, ¿sí? Obviamente no incómodos en el sentido que acabo de decir, de herir a alguien, Claro. sino incómodos en mostrar el reino de Dios con nuestras vidas. De hecho, en Romanos se habla de eso, ¿no? O sea, lo que debemos rendir a Dios es nuestra forma de pensar y el ser transformados en nuestra forma de pensar va a transformar nuestra forma de actuar y va a hacer que no vivamos conforme a nuestro mundo, sino que vivamos conforme al reino de Dios. Claro. Y sí, vamos a ser tal vez personas disruptivas, no vamos a ser los más cómodos siempre. No quiere decir que todo el tiempo seas incómodo con tus amigos, ojo ahí, pero que puedas influir con esa parte de ser diferente a los demás, ¿sí? Porque, bueno, puedo contar aquí una pequeña historia. Nosotros tuvimos un grupo de jóvenes en la iglesia en el que de repente empezaron a llegar jóvenes de otras iglesias, pero era una reunión en casa, ¿no? ¿Y quiénes eran los que llegaban de otras iglesias? Generalmente los que eran rechazados de esas iglesias, pero solamente juzgados, ¿sí? No confrontados, sino solamente eran juzgados y no se sentían entonces ellos como cómodos, ¿no? No se sentían como que pudieran ser parte. Y empezaron a ir y para no hacer el cuento largo, gracias a Dios, Él puso en nosotros la sabiduría y el Espíritu Santo fluyó en ese grupo de tal forma que esas personas que venían rechazadas de otra iglesia pudieron ser restaurados y al final regresaron a sus iglesias, pero en otra posición dentro del reino de Dios, o sea, no posición, sino con otra perspectiva del reino de Dios, conociendo realmente el amor de Dios y cómo esa confrontación que trajo sanidad y salud a sus vidas de decisiones que habían tomado mal y de cosas que podían mejorar, los pudo ayudar. ¿Y por qué digo este ejemplo? Porque la confrontación con un buen enfoque trae siempre una bendición y un fruto enseguida, ¿sí? La confrontación es eso, que podamos traer ese fruto y que podamos podar lo que impide que crezca ese árbol, lo que impide que esté saludable la raíz, lo que impide que el fruto se dé, para que Dios pueda mostrar en la vida de las personas lo que realmente están siendo llamadas a hacer, ¿sí? Entonces, confrontar esa Mari, creo que en este punto de nuestra sociedad, la iglesia tiene que regresar a no ser todo el tiempo cómoda y querer encajar con el mundo. ¿Por qué? Claro. Porque no fuimos llamados para encajar en este mundo, No. fuimos llamados para hacer discípulos, para lograr Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. exacto, lograr esa transformación. Y creo que últimamente bueno, a mí me han salido varias veces un solo pastor en Instagram, que de repente dice, si fuera por mí, yo no diría esto, pero en la Biblia está. Entonces, creo que muchas veces esas ideas o ese querer encajar es muy peligroso, ¿sí? Creo que es otra parte de que a veces la iglesia se ha dejado influir por la cultura del mundo Claro. y no al revés como debería ser, ¿no? Y eso es importante de saber porque
como tú decías, el confrontar trae, trae, trae la verdad. La verdad, la verdad te va a hacer libre cuando tú empiezas a confrontar tu propia vida. Sí, Porque, seamos sinceros, como nuestra vida pecaminosa, como se dice en la palabra de Dios, no va a ser atraída por la luz de Cristo. Tenemos que hacer el esfuerzo de ver, de decir, si yo vivo aquí, como dice la palabra, voy a morir, pero si voy a la luz, voy a vivir. Entonces yo tengo que hacer el esfuerzo de confrontar mi propio yo, mi propia alma, mi propio espíritu, y decir, tengo que sacar esto, porque yo lo que quería llenar es que la confrontación trae transformación. La confrontación trae reformación a tu vida. Quiere decir que te quieres despegar de lo que tú eras, y eso es exactamente arrepentimiento, de ir así es. totalmente dar un giro de 180 grados, ir totalmente a lo contrario que tú estabas haciendo. A lo mejor tú puedes decir, yo soy un nuevo convertido, yo apenas conocí a Cristo, entonces puedo ver puedo ver el que Dios está haciendo algo en mi vida. Ahora, quiero decirte algo, y no sé si tú puedas confirmarlo como pastor. Los nuevos convertidos no, a lo mejor no pueden entender esto, pero quiero que ustedes entiendan, si ustedes han entendido que, son nuevos convertidos, perdón, va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo que tu espíritu se llene completamente, que el espíritu de Dios empiece a quitar todo, empiece a llenar, empiece a limpiar lo que tengas en tu vida, empieza a descombrar todo lo que había a lo mejor por años. Y eso es lo que a mí, una de las cosas que a mí me enoja, porque el enemigo está tratando de manchar a la niñez para que cuando llegue a un momento en su juventud o en ser adulto, sea más difícil desarraigar todas esas ligaduras que hay. No voy a entrar en ese tipo de aspecto, porque como yo no soy de esa persona que eh, veo, veo espíritu inmundo hasta en la sopa. Y eso no me gusta a mí tampoco, porque no se trata de eso, el evangelio, se trata de liberar, se trata de traer restauración a las personas, Totalmente, pero sí. seamos sinceros, es un proceso. Exacto. Si apenas empezaste tú una vida con Cristo, bienvenido al proceso. Una de las cosas que yo digo siempre, y si tú piensas lo contrario, Tavo, dime exactamente dónde puedo cambiarlo, pero seamos sinceros, Jesucristo no nos pide que creamos en Él. Jesucristo nos pide que tengamos fe en Él, y el creer en Él viene con parte am, de mi, ¿cómo se dice? Perdón, disculpen, se me fue la palabra, de mi, de mi relación, perdón. Viene con la relación, el creer, es como cuando tú te casas, ¿me entiendes? Mi esposa tuvo tanta fe la primera cita conmigo, ¿verdad? Tuvo fe Creo y que no hay di el mejor primer ejemplo que paso. eso. Exacto, todos tenemos ese paso, ¿verdad? El primer paso de fe, amén, aleluya, hermano. Y dimos el paso de fe y me empezó a conocer. Empezamos a tener una relación de amigos, y me empezó a conocer ella misma, porque ella fue también eh, ella fue rechazada, ella también tuvo momentos difíciles en su vida y como que tenía dudas, pero es exactamente como pasa con Cristo. Muchas veces tenemos dudas, no conocemos a Dios, pero queremos dar ese paso de fe donde Dios está diciendo, solamente ten fe. Sí, Lo único que tienes que tener es tener fe. Da el paso de fe y poco a poco vas a entender que el creer en Dios es algo totalmente diferente a la fe. Pero por fe somos restaurados, por fe somos justificados. Sin sí, eso no podríamos entrar al proceso, ¿verdad? Entonces, como si tú estás empezando y si empezaste tu vida con Cristo, bienvenido, te damos te animamos a que sigas en el proceso, porque te voy a ser sincero, es un proceso que totalmente. no va a tener fin hasta que Cristo venga por su iglesia, y te animamos, como te digo, te animamos, si estás escuchando, si tú vives en la ciudad de Puebla o vives cercano en la Ciudad de México, ve a la iglesia, Reino, ve a la iglesia, ahí está, 1 hora y media, 2 horas de donde tú vivas, ve a la iglesia, trata de buscar esa comunidad para que tú puedas crecer. Totalmente. La iglesia funciona para eso, para hacer esa comunidad que te acompaña en el proceso. Porque la Biblia es clara, la iglesia está para la perfección
de los santos. No dice que la iglesia está para los santos, sino para que quienes estemos ahí seamos una comunidad que vayamos así, caminando juntos, acompañándonos en el proceso y Claro, saber que todos los que estamos en la iglesia estamos también en un proceso. proceso. Esta vida es eso, un proceso. Y ustedes ven al pastor Tavo y a su papá y a su familia, todos ellos son líderes, han estado en el liderazgo por muchos años. Yo tengo una buena relación con sus hermanas, con su hermano también, pero más que nada con Tavo, creo que fue una conexión divina una vez más. Yo te puedo decir eso, que fue solamente Dios que nos conectó una vez más, porque eh, yo no tenía idea de cuando ir a Puebla, ¿Cierto? ni siquiera de acordarme dónde venden tacos. Entonces dije, voy a hablarle a Tavo a ver si me contesta. Entonces, creo que es algo que podemos entender que la relación abre la restauración, abre puertas para restaurar, abre puertas Totalmente. para empezar a darle una oportunidad a amar otra vez, a creer, algo que, algo que no puedo entender. Y algo que me intriga mucho es que mucha gente no cree en la otra gente. ¿Por qué? Porque han sido dañadas. Yo entiendo eso. Eso es como un sistema de defensa, un mecanismo de defensa. Yo no te creo hasta que tú me pruebes. Y es el espíritu, digamos, como se dice, el espíritu de Tomás, ¿no? Yo no, hasta que Sí, no vea los hoyos en tus manos, yo no creo. sí, sí, sí. Pero, qué tan, ¿cómo le podemos dar acceso a otras cosas y creer otras cosas? Como por ejemplo, vamos a TikTok y empezamos a creer perdóname, voy a ser muy claro, cualquier estupidez que la gente dice, cualquier cosa que la gente dice, y, y empezamos a creer la mentira porque nos dieron nos desplegaron una imagen que es totalmente errónea a lo que yo creo. Y entonces empieza a haber duda. Entonces la duda empieza ahí. Es cuando tú le das acceso a cosas que no van conforme a lo que tú has creído, lo que es tu teología. Entonces, para empezar a terminar este podcast, y te agradezco tanto que estés aquí una vez más, Tavo, y que me des tu tiempo. Yo sé que ahorita son las 10:38 allá. Ya ahorita En, vamos por los en- taquitos. y ahorita, pues en tu nombre, en mi nombre, échate unos tacos, porque sí, me acuerdo cómo eran los tacos de la 25, que nada los Ah, venden en el día, creo que unos tacos así enormes, los venían como en un cono y se escurría toda la grasa, y riquísimo. No sí, te sí, puedo sí. decir nada, los tacos árabes, las tortas, las semitas. Se nota que estoy en ayuno ahorita. Pero para terminar y concluir este podcast, que es tan interesante, que hablamos muchas cosas interesantes, podemos hablar horas de experiencias que a lo mejor tenemos, y am, el entender qué tan profunda la cultura del mundo, la cultura de este mundo ha influido a la iglesia para perder la credibilidad hacia la gente que necesita creer, que ha sido llamada a creer, porque esa es otra cosa que no todos hemos sido llamados a creer. Hasta el mismo Cristo les dijo a los fariseos, aún no ustedes viendo mismos lo que está pasando enfrente de ustedes, no van a creer, no van a creer. Entonces, ahí es donde podemos ver que no todos son llamados a creer, pero sí son llamados a escuchar lo que Dios tiene en lo que tiene preparado para las personas. Pero mi pregunta para ti es, ¿y tú qué piensas? Eso quiero que razonemos y empecemos a hablar para la última parte, una vez más, es que cómo ha influenciado la cultura del mundo, la cultura varios años, por la cultura en la iglesia de Cristo. ¿En qué problema tú me puedes decir? A lo mejor yo puedo ver problema en la vida de cristianos, yo puedo ver en la vida de pastores o iglesias que ha influido tanto que ha destruido a lo mejor iglesias enteras. Uf, pues yo creo que pues en este momento de la humanidad, lo que más ha influido en la iglesia es el, y te hablo de las iglesias que conozco ahorita cercanas, ¿no? Es el miedo a ofender
algo aceptado por la sociedad, o sea, alguna idea, alguna verdad que ya es aceptada por la sociedad. Creo que hay mucho temor de eso y eso ha caído en esa parte digamos, suavizar, entre comillas, las verdades del reino de Dios. Y suavizarlo digo entre comillas porque lo que realmente se esconde ahí es una duda o una falta de fe en lo que el Espíritu o Dios puede hacer Claro, realmente para transformar las vidas, porque la iglesia precisamente es eso, la función de la iglesia es ser una comunidad de fe donde se habla las verdades del reino de Dios, simplemente. claro, Y la palabra clave aquí es hablar las verdades. Todo lo que sucede en nuestra cultura social es simplemente eso, una cultura social que no significa que sea una verdad, que no significa que sea algo que vaya a traer vida o luz o que vaya a mejorar la vida de las personas. Y lo vemos, creo que hoy en día es más notorio, o sea, hay tanta necesidad en nuestra sociedad y tanta búsqueda de verdad y de amor que tantas mentiras han tomado como verdades y es tan fácil tomar cualquier corriente, como decías, estás scrolleando TikTok y ya hay tantas cosas que se venden como verdad y la gente está tan hambrienta que de repente empiezan a creer en cualquier cosa, menos en lo que realmente puede traer luz o verdad. Y creo que eso es lo que ahorita la iglesia ha perdido y que en vez de la iglesia moldear el mundo a su alrededor, la iglesia se ha moldeado hacia lo que la sociedad cree en este momento. Y, y eso es un ciclo que creo que se debe romper, porque al principio la iglesia pierde credibilidad por ser demasiado dura y por lastimar personas y por ser demasiado eh, crítica y demasiado controladora y con demasiadas reglas. Y después es todo lo contrario, lo que hablábamos hace rato. Y creo que en ese punto es donde hoy en día la iglesia se ha dejado influir y ha dejado de influir. Entonces, creo que debemos simplemente confiar en que la verdad de Dios es lo que trae esa salvación y lo que trae esa luz y, y esa respuesta a lo que la sociedad necesita. De hecho, yo creo que en este momento es necesaria la luz porque creo que estamos viviendo tiempos demasiado oscuros, si lo podemos ver con esa metáfora. Tú entras a Twitter y lo único que lees son muchas cosas negativas. O sea, yo me meto a Twitter y creo que ha sido el año con más tiroteos. No sé, en las noticias mexicanas pues lees violencia, eh, maltratos, abusos y yo me pregunto, ¿y dónde estamos? ¿Qué está pasando con el papel de la iglesia? ¿Esperamos que algún modelo económico salve al mundo? ¿Esperamos que algún modelo político salve al mundo? ¿Esperamos que alguna iniciativa de alguna empresa salve al mundo? ¿Estamos esperanzados en eso o qué estamos haciendo nosotros con la responsabilidad que se nos fue dada como iglesia? Y totalmente siento eso, que en este punto hemos dejado que la influencia y que el molde se ha impuesto de afuera hacia adentro, es decir, de las normas, reglas y corrientes sociales, de cualquier cosa, claro. han influido en la iglesia y cuando debe ser al revés. ¿Sí? Dios nos llamó para que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Claro. ¿Sí? Entonces debemos ser luz y sal. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser útiles para los demás. Y creo que también otra cosa en la que se ha caído en la iglesia, si podemos ser honestos, es que hemos puesto atención en detalles teológicos tan pequeños que en vez de construir nuestra fe y de construirnos como un cuerpo, nos han separado Claro, y nos han destruido en lo personal. ¿no? Le diste el clavo. A veces buscamos que una cosita de nada nos separe y diga, esta iglesia está mal porque ellos tradujeron esto así, la revelación no es esta, y nos estamos peleando por ver quién tiene la mejor revelación, la mejor teología, cuando te das cuenta que las verdades grandes de la Biblia son las que realmente debemos seguir y las que nos deben unir.
Y a mí me quedó mucho, alguna vez escuché esto de qué tanta teología tuvo el criminal que murió al lado de Jesús para poder llegar al cielo. Nada, no tuvo absolutamente nada. Le fue revelado en el momento, su mismo pecado, su misma decepción le reveló quién Cristo era. Exacto. Eso es lo único. Nuestra teología debería ser que tu pecado has caído, ok, has caído, pero tu misma culpa y tocar la presencia de Dios, cuando tú te acercas a la presencia de Dios, es cuando tú empiezas a entender que eres un pecador, Sí, que necesitas un Salvador. Y el único Salvador es Cristo. El único Salvador, el que te va a dar vida eterna es Cristo. Es que el puente entre nosotros, entre Dios y los hombres, es Cristo. La escalera que Jacob vio, donde los ángeles bajaban y subían, es Cristo. Ese es el mismo puente. Es lo único que podemos hacer. Entonces, totalmente. ya, y peleamos por, como tú dices, peleamos por tontera y media. Porque Y, si Pedro dijo esto, que si Pablo sí, no quiso decir esto de la Santa Cena, pero, pero ¿qué le estamos enseñando a la gente? sí, al final esa segregación, esa cultura de separarse, de vivir en desacuerdo, es una influencia de la sociedad también en la que vivimos, es una influencia del mundo. En vez de que pensemos cómo podemos unirnos para traer algo bueno para nuestra ciudad, como iglesias, ¿qué podemos hacer? En cualquier cosa, hasta si lo queremos poner en actividades sociales, de llevar Claro. ayuda a alguien que lo necesita, pero a veces pensamos más en nuestras diferencias que en las cosas que nos pueden unir, ¿no? Y al final, cuando estaba Jesús en las últimas horas con sus discípulos, les dijo, a ver, chavitos, les doy un nuevo mandamiento. Ámense entre ustedes como yo los he amado. Es amado. Y ya, realmente, si pudiéramos entender la profundidad de esas palabras y las pudiéramos vivir, digo, es difícil porque yo creo que el ego y muchas cosas, Oh, el orgullo, han crecido claro. tanto en nosotros. La misma cultura de nuestra sociedad nos lleva a vivir enfocados en nosotros mismos, ¿no? En buscar éxito, fama, cosas que a mí me beneficien, que a mí me den like, que yo sea el que sea mostrado. Por, Demostrar, a lo mejor puede hacer, disculpa que estoy viendo hacia abajo, porque estoy tratando de agarrar un verso, pero demostrar a lo mejor mi propia verdad. Es lo único que quieres decir. Yo quiero mostrar mi propia verdad. Eso es lo que a mí me gusta decir, lo que a mí me ha pegado nada más. Y no me ha profundizado, no me ha cambiado, pero me ha pegado. Me dio como una sí, bofetada en la cara y eso, oh, ok, oh, eso está muy bien, me encanta eso. Pero algo que tú dijiste y que me encanta y apenas lo estaba viendo hace un par de días, porque es importante saber que la sal preserva. La sal es un preservativo. La sal no solamente da sabor, porque dijimos, siempre hemos predicado, "Oh, es que nosotros somos la sal del mundo y nosotros debemos darle sabor a las cosas". Nosotros somos las personas que deben preservar las buenas costumbres. sí, Deberíamos exacto. preservar las cosas santas, como dice la palabra. ¿Cuáles son las cosas santas? La Biblia. Una de las cosas santas es tener una relación con Dios. Exacto. Es algo apartado, santo. Y no preservamos. En vez de eso, nos contaminamos. Lo mismo que Dios ha estado poniendo en nuestras vidas. Y ahí es donde empieza, yo tengo mi propia verdad, en vez de decir, yo me uno, a pesar de que tengamos un desacuerdo, yo me uno, porque Pablo y Pedro tuvieron desacuerdos como Claro, apóstoles. y eso construye también los desacuerdos, la fricción entre las piedras, piedra con piedra, ladrillo con ladrillo, dice la Biblia. Esa misma fricción, Claro, es buscar dónde sí embonamos, ¿sí? Un ladrillo va a embonar con alguien de un lado, pero con otra piedra del otro lado. Si tú ves una claro. construcción de calera, pues las piedras son diferentes y embonan de un lado con una parte de la otra piedra, pero eso hace que la construcción sea fuerte. No que seamos iguales y que estemos de acuerdo en todo, pero que en lo que estamos de acuerdo estemos unidos. Pues de eso se trata también la iglesia, o sea, Podemos hablar de tanto aquí. Por eso me gustaría también invitar a tu papá, porque él ha visto muchas cosas también. totalmente, Y sí. me encantaría ver también su opinión y su punto de vista en ese sentido, de que
de saber cómo entender a las personas. Y como te digo, tu papá, para mí, a mí, yo lo recuerdo mucho, con mucho cariño también. Tu papá enseña con amor y cuando ustedes han tenido la oportunidad, si ustedes están viendo esto y ustedes han tenido la oportunidad de ver al pastor Tavo, aquí, ¿no? El senior, como se dice aquí, el papá, eh, él ha transmitido exactamente ese amor, esa confianza de enseñar también a las personas, de hablarles con claridad. Y creo que eso se ha perdido en nuestra comunidad cristiana. El transmitir las claridades, de hablar claro entre la gente, de no andarse entre como se dice por ahí, entre Entre las ramas, sí. de las ramas, que no, no podemos ser claros. ¿Por qué no podemos ser claros? A lo mejor por el miedo a ser rechazado, por a lo mejor el miedo que ya no me va a lo mejor a pagar, a lo mejor por compromiso. Y, Sí, y eso a mí me hierve la sangre, me hierve la sangre. Pero podemos hablar de muchas cosas, pero algo tú dijiste me encantó, es lo de la sal. Es increíble que tengamos que entender que nosotros somos, y que eso nos llamó, ustedes tienen que preservar. Es el trabajo de nosotros como cristianos, preserva. Tú sé luz, ¿ya? Ve donde tú vayas, sé luz, sí, pero tienes que preservar. No solamente dar sabor, pero tienes que preservar. A lo mejor en ese momento no es para dar sabor, pero es para preservar las buenas costumbres, para preservar. Y es donde como papás, como jefes de casa, tenemos que hacer esa parte de la sal. Preservar las buenas costumbres en nuestro hogar, incluyendo que nosotros también rindámosle cuentas a alguien más. Porque muchos dicen, totalmente. eso pasa, oh, no, yo soy papá y no le tengo que rendir cuentas a mi esposa. No sé en dónde estás viviendo, mi hermano, pero yo le tengo que rendir cuentas a mi esposa. Yo le rindo Totalmente. cuentas a mi esposa. Una cosa que yo hablo muy, muy especial. Y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, es que, para terminar, es esto, mi esposa sabe el password de mi teléfono. Ella sabe exactamente. Y tenemos el mismo password. Mis hijas lo mismo, lo ven. Y mis hijas pueden venir a agarrar mi teléfono. Entonces, una cosa que yo te preguntaría y le preguntaría a nuestro público sería esto. Si yo ahorita te pidiera tu teléfono, si yo te pidiera tu teléfono estaría limpio. Totalmente, porque igualito que tú, creo que es lo más sano que puedes hacer. ¿Por qué? Porque también te protege a ti. Claro. Es, El y, darle y- cuentas a alguien Tavo, come on, bro. Tavo, la estás derribando aquí, como se dice en inglés, mic drop. Te tiramos el micrófono aquí. Te proteges. y Es eso habla de humildad. claro, claro, Sí, claro. sí, Y sí, es algo que totalmente. muchos hombres han perdido porque la integridad empieza ahí. La integridad es cuando donde empezamos a decir, oh, es nada más la cultura ha corrompido las buenas costumbres. Nosotros mismos hemos dejado que la integridad sea manchada en nosotros mismos. Como Así papás, es. como hombres, lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que leemos, en lo que pasamos, a lo mejor le damos like. Yo me acuerdo que vi una vez estaba en la iglesia y de repente vi a un muchacho que no estaba escuchando la palabra, pero como yo estaba haciendo el sonido y estaba haciendo otras cosas, vi que le dio un like a algo que no debería estar viendo el muchacho. Y yo conocía a ese muchacho, lo conozco muy bien. Entonces yo lo tuve que jalar un rato, lo tuve que jalar al lado y decirle exactamente lo que estaba pasando. Yo vi esto, ¿por qué hiciste esto? Y me dice, bueno, tengo problemas vamos a ponerlo con POR, ¿me Sí, entiendes? sí. Y Con por noviembre. exactamente. Entonces tengo muchos y empezó a confesar y lo que me gustó de su corazón que él se abrió y me dijo, yo no, yo les voy a ser sincero, yo no me fui solamente así muy duro. Yo empecé a hablar con él y empecé a decirle qué es lo que estaba pasando. Entonces él me empezó a confesar lo que estaba pasando. Entonces yo hablé y él me confesó que en algún momento de su vida él había sido abusado sexualmente en su propia escuela, en la primaria, digamos, ¿no? Y entonces yo le conté mi testimonio y le conté lo que estaba pasando y le conté a lo mejor lo que me había pasado a mí, cómo me había influenciado eso a mí. Y entonces yo le dije, yo fui libre de esta área y yo te puedo decir que en la única manera que tú puedes salir de esta área, de este problema, es que tú le tienes que rendir cuentas a alguien. ¿Cómo te puedo decir eso? Ya le dije, lo del mismo del teléfono.
si yo te pido tu teléfono ahorita, tu teléfono va a estar limpio. Me dijo, no. Entonces, límpialo. La próxima semana venimos y empezamos. Y desde entonces, él ha estado comunicándose conmigo. Cada semana yo le mando un mensaje, ¿cómo está tu teléfono? Me manda ahora en los iPhones, o no sé, yo nunca he tenido otro teléfono que sea iPhone, no conozco. eh, como, te dice exactamente lo que estás viendo en el día. Entonces, es algo que influye, por ejemplo, primeramente en tu matrimonio, en lo que ves, influye en la autoridad que tú tienes como papá, influye en las decisiones que tú haces en el día. en todo. Oh, es que la carne es débil. No, mi hermano, la carne no es débil. Lo que pasa es que tú le empezaste a dar más rienda a la carne. Eso es diferente. Y hay que ser inteligentes también. Eso es vivir sabiamente. Ponte las cosas más fácil, hacia lo bueno, obviamente. Claro. Y eso es hacerlo también a prueba de tontos, o sea, a prueba de que yo sé que puedo fallar porque soy hombre. O sea, ser lo suficientemente consciente y humilde de saber que eso me va a traer, bueno, es una decisión sabia, eso me va a traer ese crecimiento y me va a mantener lo más sano posible. Es lo mismo de la gente no quiere ir al doctor porque le va a decir lo que realmente A ver, está ¿tú quieres? en ti, ¿no? Entonces, Pero quiero hacer algo aquí y nos vamos a despedir. Te voy a dejar ir porque de verdad, perdóname, te estoy tomando el tiempo, no quisiera, pero está buenísima la plática porque ¿cómo podemos empezar a hacer algo en ese sentido de que si el doctor me dice lo que estoy pasando, quiere decir que tengo que empezar a trabajar en eso? Y esa es la falta, ese es el problema, perdón, con mucha gente, es floja, porque si no haces un trabajo, si no trabajas en eso, te va a venir la diabetes, te va a matar, te va a quitar una pierna, te va te va a privar de hacer cosas que hacías normalmente, que eran muy normales para ti. Entonces, creo que hacer el trabajo o el trabajar en esa área de tu vida que no tiene ningún problema de decir, yo lo he hecho, yo alzo la mano y digo, yo lo he hecho. sí, Y, yo creo y, que todos lo hemos hecho de alguna. exactamente, nadie, todo el mundo ha pecado, todo el mundo es destituido de la gloria de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Nadie es santo, nadie es perfecto, discúlpeme. Y eso también es una verdad. Es que eso es un buen punto. La verdad es que todos hemos pecado, que nuestra naturaleza caída es el pecado, pero realmente cuando el amor de Dios nos redarguye y entra en nosotros, es que podemos también aprender y empezar a amarnos a nosotros mismos. Antes no, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El amarnos a nosotros mismos nos trae vida. Y a veces la flojera es ese autoengaño de amor o de falta de amor que tenemos en nosotros. Porque realmente no es flojera, es que no me amo tanto como para tomar esas decisiones que sé que necesito tomar. Claro, Entonces no me amo tanto, ¿por qué? Porque continúo viviendo con mi naturaleza caída, con esa falta de amor, de aceptación que este mundo me trajo, que el pecado original me trajo. Para poderte empezar a tomar esas decisiones que te traigan ese beneficio a ti, pues en la salud, en lo que tú quieras, en el área de la vida que tú necesites, velo así. ¿Cómo te ve Jesús? Jesús, ¿cómo te ve a ti? Te ve capaz de hacer eso que tienes que hacer, de empezar a tomar esas pequeñas decisiones que debes tomar. Te ve capaz de llegar a esos lugares donde en el fondo sabes que por alguna razón estás llamado a, ¿sí? Pero muchas veces nos cuesta tanto trabajo tomar esa iniciativa y mantenernos. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo de acuerdo a una naturaleza caída y no a la verdad de Dios, ¿sí? Seguimos viviendo bajo el pecado de Adán y no bajo la verdad de la gracia de que Jesús nos dio y de la nueva vida que claro. tenemos a través de Él, porque Él quiere que vivamos una vida abundante. Y una vida abundante se trata de eso. Entonces, pues yo creo que un consejo que les doy, porque creo que todos hemos lidiado, como tú dices, en, en generar estos hábitos buenos y hacer esos cambios en nuestra vida de patrones que normalmente tenemos y desarrollamos porque permitimos, uno, y otra porque estamos conectados muchas veces con el placer inmediato y la satisfacción y
la retribución inmediata de las cosas, ¿no? Tú comes una dona de Krispy Kreme porque en el momento te sabe deliciosa. Y no quiere decir que esté mal comerla, pero te conectas tanto con eso que no la comes una vez, sino la comes muchas veces. Pero empezar a Y gustar. sí, sí, sí. Y debes conectarte con algo más hacia el futuro, ¿sí? Con esa verdad que Dios va a desarrollar en ti, de cómo realmente Él te creó, del potencial que Él diseñó para tu vida y de esa vida abundante a la que estamos destinados a vivir, ¿sí? Una vida abundante no quiere decir que es una vida que no tenga problemas y que sea fácil, no, es una vida que es abundante y que aunque vayas a vivir situaciones problemáticas, difíciles, retos en tu vida, Dios va a estar ahí contigo. Claro. Entonces, puedes empezar a tomar acción y en esas cosas pequeñas. Y también otro consejo que yo les daría es, no quieras cambiar todos los aspectos de tu vida en un corto espacio de tiempo. Claro, claro. Comienza con algo y rinde cuentas de eso. ¿Sí? Si yo quiero empezar a generar algo bueno en mi vida, si lo ponemos en algo muy práctico, ¿no? Y yo le rindo cuentas a alguien de cómo voy en ese proceso, me compromete más y es más fácil que yo pueda sostenerme en ese proceso a que si no le rindo cuentas a nadie. Si fallo, nadie se va a enterar, ¿no? Secreto. Es secreto. Pero si yo le rindo cuentas a alguien, pues tengo también un compromiso y tengo una cierta forma de que alguien me está mentoreando, me está amando, está conmigo en el proceso y está también involucrado, le intereso. Y eso también te va a ayudar mucho. Claro. Y como te digo, tú puedes decir, bueno, tú puedes decir lo que estás diciendo de las donas. Hay donas veganas. Pero al final de cuentas, en mi mente, yo estoy comiendo una dona. En mi mente es lo mismo. Entonces, si Sí, no, como tú dices, abundante quiere decir, atrás de la palabra abundante hay mucho trabajo que hacer. Si quieres totalmente. abundancia, tienes que trabajar por la abundancia. Eh, no hay otra explicación. No hay Mi hermano, shortcuts. exactamente, no hay shortcuts. No podemos decir, oh, mira, es para que lo hagas más fácil. Tómate esta pastillita. No hay una pastilla mágica que te diga simplemente empezar a decir, como tú dijiste, tienes que darle áreas de tu vida poco a poco. Y si Dios, yo lo digo siempre, Dios, tú puedes amar a Dios, pero si no haces a Dios el Señor de tu vida, al Señor de las áreas de tu vida que necesitan, nunca vas a poder vencer. Nunca vas a poder Totalmente. vencer esa área que te está destruyendo, ese hábito oculto que te va a destruir al final. Nosotros todos, les voy a decir una cosa, quieren que les ponga miedo a la realidad de las cosas que en algún momento todos nosotros vamos a darle cuentas a Dios de lo que hemos hecho. Tavo, hasta si tú has creído y si no crees también, tú vas a darle cuentas de lo que dio, de lo que viviste en esta tierra. Yo quiero estar limpio. Quiero decir, hice el trabajo, lo hice por medio de tu Espíritu Santo, porque yo quiero ser regenerado, quiero ser Exacto. transformado. Esa es la única, la motivación de mi vida, que yo quiero ser limpio en el momento que Dios me llame. Si es mañana, yo quiero que diga Dios, lo trataste de hacer bien, buen siervo, bien hecho. Lo trataste, si quiero transmitirle eso aquí a la gente que nos está escuchando y viendo. Si tú el día de mañana, eh, digamos, es el plan de salvación, si tú el día de mañana no te mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿A quién le vas a rendir cuentas? Al final de todo mundo, al final de todo, a alguien le tienes que rendir cuentas. Totalmente, sí. Y al final de todo, todos vamos para allá. O Claro. sea, no hay salida. Es tan chistoso lo que podemos hablar. Podemos hablar tanto, tanto aquí. Me encanta hablar contigo, Tavo, y como siempre, a lo mejor creo que ya nos debíamos esta buena plática de Sí, horas, total. porque es tremenda. Y te doy tantas gracias. Le doy gracias a tu familia por prestarnos tu presencia aquí. Le doy gracias a tu esposa que nos dio la oportunidad de tenernos aquí. Y bendecimos a tu familia, bendecimos a tus hijas, al nuevo prospecto, la nueva, sea bebé o sea beba, sea nena o sea nene, los bendecimos y de verdad, qué increíble es tenerte aquí. Te doy tantas gracias por
por quedarte un rato aquí con nosotros en el Dads Club, y a toda la gente que está viendo esto, de verdad, yo les digo una vez más, estoy tan honrado de tener a Tabo aquí, eh, por el hecho de su corazón, la persona que es, porque yo lo vi crecer, perdón, yo lo vi crecer, no crecer, yo lo vi crecer, y solamente tengo que decir que Dios es bueno, que Dios preserva, que Dios, a pesar de que nosotros somos humanos y tenemos errores, Dios hace brillar su luz en nosotros tan pronto nosotros entendamos que nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Y eso es algo que yo les puedo decir, la humildad de Tabo, cuando yo lo he tratado y cuando yo he hablado con él, es un hombre tan accesible y tan humilde. No tengo nada malo que decirte de ti, mi hermano. Y la verdad, si yo estuviera ahí en Puebla, creo que no tendría nada malo que decir de ti. Y te doy gracias por estar aquí. ¿Alguna palabra antes de despedirnos quieres decir a nuestro público? No, pues gracias primero a ti también por tomarme en cuenta y por darme la oportunidad de pues, poder compartir contigo ese tiempo que se sintió tan Te, rico, tan familiar, tan te como faltó el café. si Te faltó el café. me faltó el café. Es pecado, No me es dio pecado. tiempo, la verdad, de prepararlo. Pero mejor cuando vengas tú, ahí mira, nos echamos unas recetas Unas y me lo buenas, no, preparas. y de verdad, es lo que me estás diciendo, porque me encanta a mí el café, esto, tengo mi propia página y tengo mis propias redes sociales, ahí pongo muchas cosas de café, me encanta el café. Y Por ahí te doy like también en tus reels. Pero algo que, tomando el café ahorita como ejemplo, un buen café que lo disfrutas va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, va a tomar claro, dedicación, va a claro, tomar selección, va a tomar probablemente un buen costo de algo. claro, Y lo mismo en la vida y en tu vida con Dios. Muchas veces va a tomar tiempo, va a tomar sacrificio, va a tomar algo, requiere algo de ti. Requiere tal vez algo de consagración tuya, va a demandar algo, pero el fruto que te va a generar eso, no solamente para ti, sino para generaciones y para los que te rodean, es incomparable. Entonces, lo único que les dejo es que no tengan miedo del proceso, no tengan miedo de entregar, de sembrar y de sacrificar eh, cosas de tu vida, porque va a valer la pena. Todo lo que claro, tú y yo sembremos o demos para el reino de Dios y para construirlo en la tierra, lo vale, ¿sí? Incluso nos quedamos cortos, entonces no tengas miedo. Realmente lo que decidas lo vas a decidir y lo vas a ver no solamente en tu vida, sino lo vas a ver por generaciones, incluso cuando ya no estés en esta existencia, va a tener eco esa decisión. Entonces, decídete, dale tiempo a Dios, dale tiempo al proceso, claro, no te desanimes, todo lleva tiempo, todo lo rico, lo bueno, lo que vale la pena en la vida, lleva tiempo y asimismo en tu vida con Dios, tal vez tome un tiempo, pero de verdad, da ese salto de fe con Dios y Dios no te va a defraudar. claro. Solamente los dejo con eso. Gracias, Tavo, de verdad, te doy tantas gracias por esta oportunidad que me das de, de platicar contigo, de tener tu presencia aquí y honrarme con tu presencia. De verdad, es tremendo lo que hablamos, y es tan necesario a la gente, a los pastores, a los papás, incluso a las mamás, a las personas que estén escuchándonos, a los jóvenes de esta generación que de verdad necesita tanto de Dios. Todos necesitamos de Dios, pero vemos que se ha perdido la visión de ir por esas generaciones perdidas, y me incluyo en eso. Me incluyo en eso y me siento culpable por eso empecé a hacer este podcast, porque quiero empezar a difundir las buenas costumbres Sí, que, buenísimo. que a mí me han impactado en mi vida y que han cambiado mi vida de la manera de ser, y que lo que me está llevando a ser ahorita es ser el papá que mis hijas necesitan, ser el esposo que mi esposa necesita, no el que yo quiera ser, que me pongan un plato en la mesa, no, no de eso no se trata. Y qué tan importante es ver que Dios está levantando hombres como tú, papás como tú, pastores como tú, y que tuviste influencia en tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanas que también están sirviendo en la obra. Qué increíble, me encanta eso, y de verdad deberíamos aprender más de familias así. El legado que ustedes, que tu papá está dejando en ti y que tú vas a dejar en tus hijas, es increíble. Y eso para mí es importante, que nuestros hijos
digan, mi papá caminó con Dios hasta el último día. Si tuvo errores, si tuvimos errores, pero que nuestro legado sea eso. Qué Sí, importante. sí, sí. No, Ya, pues gracias y pues la gracia de Dios realmente es lo que está con nosotros, ¿no? ya, deberíamos de terminar con la doxología aquí. Adiós el Al- Padre Celestial. Adiós, el Padre. Gracias, Davidito. A todo mundo, muchísimas gracias por sintonizarnos y escucharnos y vernos. Una vez más, les doy las gracias por escuchar al Dad's Club Podcast. Les voy a decir otra cosa. Es tarde y es tarde allá también en México, pero gracias por escuchar el podcast. Y si ustedes nos pueden ayudar dándole un like, suscribiéndose al canal y difundiendo la palabra también, y diciendo, hey, estos hombres de verdad necesitan hablarle a mi hijo. Entonces, dígalo a su hijo, hey, aquí está el canal, póngaselo en su teléfono y eso es lo que debes estar escuchando. Les damos muchas gracias a todo mundo y se la pasen bonito, tómense un buen café y si ustedes son parte del Dad's Club, bienvenidos. Aquí solamente hablamos la verdad. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego.